Suscríbete a La Panterita. Misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Preocupan los gemelos. No es Oscar ni Ángel, sino los músculos del Pica Lucena, que sigue con tratamientos especiales para ver si está o no para mañana. Hoy cierra. Albirroja se moviliza en Goiânia para que Berizzo defina la alineación que jugará ante los peruanos. Nada que comer, no. La casa por la ventana, el campeón se decidió a meter mano a la cartuchera y está para cerrar un póker de ases en busca de ganar la Sudamericana. Aló Brasil. De acuerdo a fuentes cercanas, Robert Morales está ahí a punto de abrirse camino hacia el fútbol brasileño. Con ello, Chiqui urgirá la llegada de un delantero. ¿Será Martínez? Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Aquí estamos empezando una nueva edición de Unión FC, comiéndose una banana. Está allí Alvarito Aponte. Sí, mirá cómo se alimenta. Cada vez más grande este muchacho. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, un saludo cordial. Mirá lo que es el físico, hay una pera ahora. Mirá lo que es el físico de Aponte. Sí. Impresionante, en el mejor momento de su carrera. Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chipi, saludo para todos. Quiero decir tantas cosas. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Dos informaciones de último momento. Una confirmada, Víctor Ayala, nuevo jugador de Sol de América, lo confirmó Miguel Figueredo a través de su cuenta de Twitter. Y una que está corriendo a través de Twitter, que habla del posible retiro de Nelson Aedo Valdés como futbolista. Le habría comentado esto a nuestro colega Ireneo Acosta y a partir de allí se expandió la información. No hay ningún anuncio oficial en las redes de Nelson Aedo, por lo menos hasta ahora, pero esa es la información que se maneja, que ya Nelson Aedo Valdés, quien sigue en Europa, tomó la decisión de no continuar su carrera como futbolista profesional. Bueno, mirá que es una carrera
Qué carrera. Totalmente. La Edo, realmente una carrera para admirar, para valorar, para destacar y para mostrarle a los chicos, Jota, ¿verdad? Extraordinario. A los más juveniles, a los más jóvenes, mejor dicho, que se inician en esto, porque mirá que no es fácil sostenerse en el nivel que él se sostuvo en Europa mucho tiempo, selección paraguaya, mundial, goleador. Y ahí voy a decir, no quiero armar un debate acá entre ustedes dos, Jota, porque no es esa mi intención, pero voy a salir un poco, no a favor de Nico, voy a agarrar más una de sus frases. Él volvió cuando quiso, o sea, no todos pueden hacer eso, y el hecho de que él pudo hacer eso y volver incluso al club de sus amores, porque él eligió jugar en Cerro, es producto también, Jota, de una carrera, ¿verdad? O sea, del nombre que él se ganó, de la importancia que él tuvo a nivel europeo, ¿no? Sí, totalmente. Para mí es el ejemplo de la formación, porque él es un chico que vino con mucha ilusión, con mucho sacrificio, con una mentalidad, una cabeza de triunfar, primero a Asunción, ¿verdad? Porque él vino con Epifanio a Tembetarel. Y son muchos los que en esa camada tuvieron las historias que escuché ahí, hay muchos. Ahí estaban Taiso Caballero, estaba Diego Centurión, Chicha, Fidel Fernández, o sea, muchos jugadores que se formaron, vamos a decir, en la casa de Tembetarel, y él tuvo su chance europea y lo aprovechó, y muchos aprovechan esa chance europea por un cierto momento, pero él aprovechó la formación europea. Hoy lo ves sin remera y atléticamente está impecable, él no deja el fútbol porque engordó. O sea, él tiene una formación que nosotros estamos en busca de eso acá a nivel sudamericano y a nivel local más todavía, ¿verdad? Y él aprovechó esa formación, por eso él es un ejemplo de formación. Después el éxito y todo ya se le va dando por un montón de cosas, pero esas oportunidades, él se preparó siempre para esas oportunidades. El otro día veíamos acá en la Eurocopa, nada más y nada menos, cuando un futbolista, ¿quién era? ¿Pandev? Goran Pandev, que jugaba su último partido y se retiraba. Y la ovación, ¿verdad? La ovación de todo un estadio, no solamente de los compatriotas suyos. Y qué pena que no podemos hacer eso nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos son? No tenemos nosotros muchos ídolos en comparación a lo que uno ve generalmente en otras latitudes. Pero hubiese sido muy bueno, ¿verdad? Antes que se retire en silencio, como si fuera un raterito cualquiera que se escapa por la ventana, más o menos, y termina. Más allá de lo de Ever Almeida, que él y un grupo de amigos hicieron lógicamente para la despedida, no me acuerdo yo de otro, ¿verdad? De otro jugador que haya tenido un reconocimiento así de fuerte. Por ahí la gente dice la APF le hizo reconocimiento a todos, sin ninguna excusa de nada, ni distingo, ¿verdad? En su momento, pero no es igual. Lo lindo hubiese sido en un partido de fútbol, que él juegue su último partido y que ahí todos le aplaudamos. Pero como nosotros somos tan especiales, pero ¿sabes qué pasa, Nico? Esto. Lamentablemente en muchos casos no se dio el contexto, ¿verdad? Porque mismo la despedida de Roque de la selección fue medio tristonga, ¿verdad? O sea, por lo menos estuvo ahí en la cancha el homenaje, pero después trato de hacer memoria, ¿verdad? Y no... Creo que no ¿Quién es el pudo caso? haber sido? ¿Por qué digo que no es el Villar caso? hubiese sido bueno, pero el tema es que él agarra la despedida ya en Bulgaria, Austria. Pero pasa que llevaron lejos, pasa que no lo justo estaba conocía nadie ahí. no, pero el tema es que entre Ya que no él estaba estaba jugando. Claro, él estaba entre que seguía y no seguía, y como no se decidió a dejarse, digamos, no hubo esa oportunidad de despedirlo con gente y con... Es el caso de Nelson Aedo. También, claro. Él terminó el año pensando que iba a seguir jugando, Claro. y ahora toma la decisión. O sea, no es que Porque no se al previó, club no le ¿verdad? iba a faltar ahora para terminar un año más. Yo creo que en unos casos sí no se previó o algo así, pero en estos casos específicos que estamos tocando, no se dio la... Yo creo que Roque, por ejemplo, si termina la temporada bien, en Olimpia se le va a hacer un... Claro, a Julio una Cáceres se le despedida. hizo. A Julio Cáceres estuvo... O sea, a eso voy. Ellos Faltó prepararon el su contexto, despedida, ¿verdad? prepararon su fin de campeonato. ¿Qué es lo que nos pasó con Aedo y Villar? Que como que ellos no se decidían a dejarse o no, y bueno, y cuando ya se decidieron... No uno estaban fue en el contexto Austria, de poder hacerlo. Exacto. Y Aedo también ahora, ¿verdad? Es una pena porque se merecían otra cosa totalmente, ¿verdad? Pero no hubo una gran despedida
multitudinaria de la que todos nos recordemos de aquí a 20 o 30 años, para decir fulano fue despedido con todos los honores. La Almeida. Sí, claro. La Almeida. Sigue siendo la... Claro, pero hablo de esta generación de jugadores de la selección. Porque hasta la despedida de Tigre fue triste en Cerro, de Tigre Ramírez. Sí. Mira que jugó un último partido, pero no, yo creo que se merecía mucho más, ¿verdad? Pero sí deberíamos atender un poco más y cuidar ese aspecto, ¿verdad? Sí, ahí es donde hace falta la muñeca del dirigente, del que conduce, tiene que haber pues alguien, ¿verdad? Porque Nelson Aedo, él va a seguir siendo jugador de Cerro Porteño. Por más que no juegue clausura, él el año que viene va a seguir siendo, por su ficha está en Cerro, claro, a favor de Cerro. Y él puede hacer todavía, ¿verdad? Algo, no sé si hay nomás ánimo de parte de la gente de Cerro Porteño para hacerlo, ¿verdad? No, y lamentablemente está el tema del COVID también, ¿verdad? O sea, no hay público en la cancha, se podría hacer igual. Mira lo que montó la Conmebol, por ejemplo, para Maradona. No había público en la cancha, pero se montó un espectáculo fantástico que quedó, o sea, esa imagen van a pasar 20 años y se va a seguir pasando, ¿verdad? Porque la verdad que fue hermoso. Claro. Algo así deberíamos crear para nuestros jugadores, ¿verdad? Que se retiran y se van. Pero hay muchos casos, ¿verdad? ¿Cuántos ídolos en Guaraní, por ejemplo? Cuando un homenaje, a lo mejor, yo no recuerdo, no viví, si estoy metiendo la pata, discúlpenme, al maestro, por ejemplo, ¿verdad? O sea, debería haber un homenaje a Julio Cáceres le hicieron un homenaje en un entretiempo. Por lo menos le entregaron una plaqueta, el público estaba allí, lo aplaudieron. Eso fue antes de que se confirme su vuelta a Olimpia. Recuerdo que lo hicieron. Pero a él lo recuerdan con mucho cariño porque salió campeón. Pero a él le hicieron la despedida estando, inclusive él tenía un partido internacional todavía y se despidió en un partido acá de local. Y después Olimpia tuvo un partido internacional donde él viajó. ¿Te acuerdas? O sea, hace poquito, él se le preparó. Yo hablo de Guaraní. Cuando él estuvo en Guaraní le hicieron un homenaje por lo menos para despedirlo de su paso por Guaraní. Por citar simplemente un ejemplo, ¿verdad? Denis Caniza, el paraguayo que más mundiales jugó, se despidió en cancha 12 de octubre, 40 grados de calor, viernes a las 5 de la tarde, 12 de octubre, Rubio Ñu, 100 personas con suerte. Hombre récord de los mundiales. Yo no sé si alguien va a volver a conseguir eso, ¿no? No, difícil. Por lo menos en los próximos 20, 30 años es complicado, es difícil. Así como estamos. Y lo va a conseguir alguien si es que va a este mundial, por ejemplo, Julio Enciso. Enciso, por ejemplo, podría ser. Richard Sánchez. Y de allí en más arrastra de 22, 23 años. Volvemos a hacer esa selección del 98 hasta el 2010. Claro. Pero si no, porque ellos son los que tienen la chance de mundiales consecutivos. Claro, Caniza pues agarró, digamos, la parte del medio de la generación del 92 y se sostuvo hasta Sudáfrica. Sí. Porque si no, él en el 2006 ya no entraba más, ¿verdad? Pero se sostuvo y entró, ¿verdad? Carlos Humberto, por ejemplo, tenía edad para llegar. Claro. Porque él siguió jugando hasta el 2014, 2011 jugando 2015 Olimpia. Inclusive. 2012 jugando Olimpia el clásico ese del gol de cabeza. Él estuvo en la final de América también. 2013 él estuvo en la final. Sí. Pero no somos nosotros así, lastimosamente, ¿verdad? Es una desgracia que tenemos. Y porque lo que hacen los de Olimpia, de la cancha, Nico. Y sí, nosotros somos futboleros, pero no somos cancheros, no nos morimos por ir a la cancha. Hay casos que sí, ¿verdad? Pero hablo a nivel general. Y lo mismo pasa, pero como somos así, no solo en el fútbol, ¿verdad? No, en general. O sea, no solo en el fútbol, sí. No es una cuestión exclusiva del fútbol que no sé, somos más, no sé qué palabra utilizar, Nico, ayúdame, no somos, no quiero decir apasionados porque no es la palabra. Destructores. Y no sé si somos destructores, yo creo que hay muchas cosas que se valoran, Jota, pero... Claro que se valoran, pero la cercanía a las grandes cosas hacen que no valoremos lo que tenemos. Y acá todo está acá en el centro, todo pero está acá, cerrar la vueltita y le vemos. Después de lo que vemos que veíamos en el fútbol argentino, vienen como grandes ídolos. Somos ¿verdad? muy contreras, luego todo en general, de todo, ¿verdad? De las cosas nuestras, de las cosas épicas, por ejemplo, de repente uno ahí de boca para afuera porque toca 13 Tuyutí o porque cantaron aquí unos chicos nuevos y qué sé yo, pero ¿hace cuánto que se canta 13 Tuyutí? De 1932, 33, 34, ¿verdad? Entonces de repente, y uno cuando está en el exterior fundamentalmente exterioriza mejor, ¿verdad?
y voy a ponerme otra vez como ejemplo, ¿verdad? Discúlpeme por favor, cuando yo estaba en Japón, estábamos un grupo de paraguayos y en un hotel exclusivo para becados, ¿verdad? De todos los rincones del mundo. Y había una sala donde era para escuchar música, pero vos tenías que solicitar con anticipación. Y viernes y sábado eran los días de mayor concurrencia. Entonces formaba fila vos y te tocaba y te avisaban, ¿verdad? Próximo viernes le toca a Paraguay. Y nos encontramos 10, 12 paraguayos, nos encontramos que no nos conocíamos, ¿verdad? Y poníamos música porque los muchachos que se iban con anterioridad ya dejaban los discos ahí, ¿verdad? Y poníamos música paraguaya y lloramos todo ahí, todos lagrimeando ahí, ¿verdad? Ahí sí somos paraguayité demasiado, ¿verdad? Pero después nos rebota todo, ¿verdad? No quería coincidir con Jota, pero sí, muchas veces somos destructores, ¿verdad? Sí. Pasa mucho en el deporte, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay un gran movimiento en Twitter con respecto a Gaby Vargas, la ajedrecista que va a ir por primera vez al Mundial, ¿verdad? Impresionante cómo se mueve en Twitter. Lo que también va a generar, Jota, y estoy seguro, como pasó ahora va a pasar de vuelta en los Juegos Olímpicos de Tokio, que después muchos, hasta esos que se contagian porque ven ahí una ilusión y más o menos creen que vamos a salir campeones del mundo, cuando no pasa y cuando perdemos en la primera, segunda o tercera ronda, le matamos, se fue, lo va a perder, se fue como siempre. Es eterna, ¿verdad? Es la misma de siempre, ¿verdad? O sea, en vez de potenciar, ¿verdad? En vez de estructura. O sea, vamos a llevar a nivel global. Ahora otra vez hoy escuchamos el tema de la fábrica que va a venir en Villeta, combustible, que esto, que lo otro, ¿verdad? Un montón de cosas que nosotros producimos y le alimentamos al mundo, pero no dejamos de ser, que es algo fundamental, no dejamos de ser productores de materia prima. Esa es nuestra Vos, al ser productor de materia prima, lo único que haces es le potencias a los grandes empresarios y le usas a los grandes trabajadores. No hay término medio, no hay trabajador de marketing, no hay trabajador de comunicación. O sea, si vos sos productor de cuero, haz el zapato acá, no vamos a llevar solamente el cuero, es en el zapato donde vamos a crecer, en producir el zapato, en vender el zapato, en que ahí es donde entra la clase media a trabajar, a ingeniarse y a tener importancia. Entonces nosotros le hacemos crecer al mundo. Claro, somos grandes productores de materia prima. Si queremos progresar, dejemos de vender materia prima, vamos a hacer acá las cosas y al que vaya hecho a otro país. Hay un grupo de políticos, ¿verdad?, sinvergüenza, que están deforestando nuestros bosques hacia el departamento de Caguazú, y ellos venden a Alemania la madera, y en Alemania hacen los muebles rústicos, y a lo mejor compramos a nosotros y eso y sobrevive el campesino que trabaja y se multiplica la producción del millonario, pero no hay una circulación para el crecimiento de la preparación profesional del medio. O sos empresario o sos laburador de tierra para ganar plata. Entonces nosotros tenemos que generar, que es lo que pasa en el fútbol. Tenemos buenos equipos que invierten, que tienen, pero son 5 o 6. Sale un gran jugador que se va y tenemos la grande figura Edo, Roque, sí, pero es contado con los dedos. La fábrica es. Nosotros tenemos que generar ese término medio de trabajo. Claro. O sea, no solamente la fábrica, la utilización y la producción de la fábrica y la comercialización de la fábrica. Materia en prima. todo sentido. ¿Quién resaltó en el mundo? ¿Quién resaltó en el mundo como futbolista paraguayo que no se haya formado en Europa? Que no se haya formado en Europa. La formación, claro. ¿Y en qué nivel estás hablando? Te puedo tirar un nombre, pero no sé si te va a llenar. No, y en el nivel de mega figura. ¿Mega figura te refería a los Messi y demás? Vas a encontrar 1, 2, 3, 4, pero somos pocos. Sí. ¿Entendés? Nosotros no. Se formó allá, ¿verdad? Claro. Roque, digamos, bueno, se fue. Se formó allá. Se formó, sí. Roque, si hacía esa gran campaña a nivel sudamericano, a los 32 ya no jugaba más. Sí. Hoy sigue jugando por todo lo que él mamó a nivel profesional de preparación. Es un tipo de otro nivel mental que nosotros no nos damos cuenta cuando le vemos que corrió o no corrió, si metió o no metió gol. Para estar ahí, las cosas que hacen son diferentes. Totalmente. En el día a día. Totalmente. Y eso muchas veces se aprende afuera
Y nosotros todavía no trasladamos acá. O sea, tenemos que capacitar maestros. Esa es la... No, lo que pasa es que te frustras, porque hay muchos becados que van al exterior. Alemania, por ejemplo, da 2 años de beca en mi época, ¿verdad? Sí. Y Japón, por ejemplo, desde 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Verdad? Lo que iban 2 años, cuando nosotros llegamos a Japón ya hablaban el japonés. Porque vos la primera semana estudiás cultura japonesa, idioma japonés, historia japonesa, y el viernes, el último día hábil, hay un tour donde vos recorres la ciudad, los lugares históricos de Tokio. Entonces eso, y después vos te metés al estudio. Si vos vas a ser especialista de arroz, en tu rubro, electrónica, todo lo que sea, ¿verdad? Sí. Pero esa semana vos haces estos estudios primero. Entonces hay gente capacitada y viene acá y se frustra porque no hay el lugar donde tiene que venir a practicar lo que hizo o lo que aprendió afuera. Es lo que siempre digo, los grandes maestros tienen que venir acá a trabajar de maestros, Pero no a trabajar de en su profesión, no vamos pasa, a decir, no pasa, Jota. de producir. Lamentablemente no pasa, muy poco. No es ahora, yo no sé cuál es el plan a futuro, porque ahora él va a nadar en los Juegos Olímpicos. Pero Joaquín abrió su propio club, Sí. su propia escuela. Pero debería, que está perfecto ahora, pero quizás él también ve a futuro y ve que ese es el negocio, porque sabe que no le van a sacar el jugo como debería ser y no va a poder vivir de eso. ¿No sabes cuántos maestros desperdiciamos? Gente que tiene una carrera similar Sí. y que tiene un conocimiento de su deporte o en base a experiencias vividas afuera, que se pueden armar escuelas de eso y le puedes capacitar aún más de lo que ya está capacitado. No se piensa en esas cosas. No. Y pasa en todos los deportes y pasa en muchas áreas, ¿verdad? O sea, no solamente en el deporte. Hablo más del deporte porque... En la natación, que me incumbe por el tema de que mi madre, pero es en máster, ¿verdad? Pero ella nadó ya sudamericano, panamericano, torneos locales y mundial. Ella se fue a un mundial. Te daré un ejemplo. Digo, la modalidad de aguas abiertas nomás no es lo mismo nadar en el río que nadar en el mar. Hoy de los ya maestros, la diferencia que hay de preparación. Es totalmente distinto. Y acá Roque el otro día habló lo de la cancha, ya que tocó nomás que la cancha es rápida y va, que la cancha, que esto. Cada cosita tiene su pequeño detalle, que esa gente que estuvo en otro nivel, en remo, hoy he escuchado una nota de remo, no es lo mismo remar en agua salada que en agua dulce. Sí. Imagínate, el remo si es agua, vos decís. Sí, te digo, hay casos, hoy por ejemplo, yo veo, ya que hablamos del deporte nomás, justo en la natación que tocaste por el tema de tu mamá, que es una capa. Hoy el único entrenador que tuvo experiencia de mundiales, se fue a Australia, por ejemplo, es José Lobo, sí, que es el entrenador de hockey, ¿no? Y de mi madre. Y de tu mamá también. Y después hay mucho, en su momento Verónica Prono abrió su escuela, ¿verdad? Enseña, no sé si ella está ahí permanentemente, pero abrió su especie de club. Pero después hay mucha gente que tuvo esa experiencia de mundiales, de Juegos Olímpicos, que no está enseñando. Claro. La mamá de mis hijos Claro. fue a los Juegos Olímpicos. Y no por está ejemplo, trasladando sus conocimientos. Fue a un mundial a los 16 años. O sea, y es una locura que no esté en ese mundo, ¿verdad? O sea, enseñando, porque además es una persona que entiende muchísimo del deporte. O sea, ella sigue analizando. Tiene la deporte. capacidad de trasladar los conocimientos. Tiene la capacidad de detectar esa cosa que vos decís, nada así, allá se equivoca, mira su raza. O sea, ese tipo de maestros, de maestras, no podemos desperdiciar. Por eso digo, o sea, yo de lo que me venía en la cabeza, ahora Joaquín abrió luego ya estaba entrenando, ¿verdad? Pero hace falta en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. O sea, es una locura que no aprovechemos ese tipo de cosas y que no proyectemos. Yo creo que se mejoró mucho. Se mejoró bastante, sobre todo a nivel edilicio y de infraestructura. Todavía muy lejos pero para lo que teníamos, se mejoró mucho. 150%. El tema es que, como charlamos alguna vez con el propio Roque, mientras vos avanzás los 2 pasos que te faltaban o que necesitabas como una base, el resto ya dio 10 pasos. Otra vez sobre lo que ya tenía por encima tuyo. Entonces es triste, ¿verdad? Porque yo creo que hay como para organizarse mejor. ¿Qué es lo que decimos del fútbol? ¿Qué falta? El plan falta. El plan, la vez pasada yo hablaba de Bélgica.
en la transmisión versus Portugal. Bélgica, que fue semifinalista del mundo en el 86, o sea, llegó mucho más que nosotros, que tuvo una final en la Eurocopa también en su momento. Sí. Bélgica hizo todo un proceso desde el 2000 en adelante. Y le llevó 14 años, para presentar un equipo, ese de Brasil 2014, que decía, a la pucha Bélgica, qué figuras tiene. Lukaku, Fellaini en su momento, hoy ya no ¿Cuántos está. años tenían esos chicos? En el Mundial, ¿cuántos años tenían ellos? Y 20 y pico, Jota. Bueno, claro. 24. La formación fue 24. De los 8 o 10 años. Ahí está. Espera, y te digo más, ¿sabes ahí qué está. hizo? Sablón se llamaba el técnico. ¿Sabes qué hizo? Era el entrenador en ese momento, y en el 2000 Bélgica organiza la Eurocopa y queda fuera en octavos de final, temprano. Y en una declaración a la BBC él dice, dejamos de existir futbolísticamente hablando para el mundo. O sea, hoy no somos nada. Antes éramos algo, hoy no somos nada. Esto requiere de un cambio de estructura. ¿Qué hizo el tipo? Primero se fue a escuelas del Barcelona, del Ajax, y se fue a ver la escuela de Francia, la famosa Clairefontaine. Se fue a ver impresionante a Inglaterra y a España, esos 3 países. Vio 1500 partidos. 1500 partidos vio, en vivo y a través de videos, de su selección y de las demás, para elaborar un plan que se terminó elaborando. 1500 partidos vio, aparte de irse a todos esos lugares. Sí. ¿Qué hizo el tipo? Bueno, acá necesitamos, en Bélgica necesitamos, para comenzar, 8 canchas más de primerísimo nivel para centros de entrenamientos y demás. Apoyado por el gobierno, se les puso las 8 canchas. Acá necesitamos que el fútbol entre de los chicos de 7 y 8 años se elimine la tabla de posiciones. Se eliminó la tabla de posiciones. Necesitamos que entre los chicos de 8 y 12 años el máximo de toque por chico sea a 2 toques. Se inculcó eso en los entrenadores y se los capacitó. Y en 14 años, amén de otras cositas que fueron variando, tuvieron sus resultados. O sea, hoy son de vuelta una potencia. No sé si saldrán campeones del mundo o no, pero son un equipo River, están ahí. River de Argentina es más grande en estructura que cualquiera de nuestros equipos. Perdón, Nico, para cerrar nomás. Porque comparando Bélgica, nosotros tranquilamente podríamos ser una Bélgica de Sudamérica. Bélgica tiene 11 millones de habitantes, contra los 60 y pico, 50 y pico de Alemania, Italia, Inglaterra y demás. Somos demasiado poderosos para una ciudad tan chica. River. Acá hay niveles y peleas de poder en un solo lugar. Por eso que hay el mejor plan, Nico, es el que te hace llegar a la meta. O sea, el mejor plan es terminar por el eso, plan. para que sigan una nomás. vez que termina el plan, ahí podés evaluar qué otro plan, pero hay que terminar un plan. Cualquiera que se tome es bueno. Por eso, River de Argentina es más grande en infraestructura que cualquiera de nuestros equipos, ¿verdad? Que sí. Sí, claro. Ayer vi todo el reportaje a Donofrio, era el presidente de River, y le dice a los panelistas, le dice, donde ellos están trabajando, ¿saben cuántas canchas hay acá? Le dice. Otro mundo. Y 10, no sé qué dijo uno, era 2, 30 canchas. 30 canchas con la pista, una mejor que otra. Él se asombró. Sí. Fíjense ustedes. El que ya ¿no? tiene una infraestructura ya mucho tiene más superior a la nuestra. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino. Y otro tema, nosotros no le damos consecuencia a los profesionales que estuvieron en un evento, ¿verdad? Se corta, termina, se eliminó, ganó o perdió, no importa, incluso si ganó, no le damos continuidad, siempre estamos comenzando de nuevo. Entonces es muy perjudicial eso, es muy perjudicial. Porfirio Maidana no está trabajando en la selección paraguaya. Es la toma, señalo con toda la experiencia. Edgar Torres, que estuvo en el Mundial, no está trabajando en la selección paraguaya. Nosotros seguimos teniendo grandes equipos y dirigentes con una mentalidad progresista, pero acá todo es acá, y tenemos un convenio con Mingaguazú, un convenio con en un momento vinieron muchos de Alto Paraná, de Fidencio, Pájaro, una partida ahí que una escuela empezó a trabajar bien, ahora no me acuerdo, Nanagua trabajó bien, se hizo un convenio, muchos jugadores de Nanagua vinieron en un momento. Carlos Guirlán con el 11 de junio, no me quiero equivocar el nombre, de Misiones, y él trajo, y ahí trajo muchos jugadores que no son todos de Misiones, pero ¿Vos te imaginas que vamos a planificar lo que vos estás diciendo? ¿Sabés a qué voy, Chipi? Que vos terminás allá teniendo alguien que va, es visionario, prepara jugadores para traer acá.
Entonces, ahí tienen que entrenar el ellos. nutricionista trabaja acá. No. El preparador físico trabaja acá. Totalmente. El psicólogo trabaja acá. Nosotros tenemos hasta progresos de ciudades vamos a tener si es que se generan esos centros de formación deportiva en otras ciudades, no que se traiga todo Totalmente, acá. En Jota, materia prima. Hacemos ya esto que se hizo en el Comité Olímpico, por ejemplo, que plantame tiene las hojas un ya que montón- yo vengo acá y te hago Claro, esto que se hizo en el Comité Olímpico Paraguayo, que está muy lindo y se usa y se da. Es buenísimo. Bueno, eso hay que tener 4 por lo menos. En Encarnación, en Ciudad En del Este y en Concepción y en Que el tengamos Chaco. 4 en todo el Ya país, está. trabajando con los mismos, con la misma calidad de profesionales, capacitándolos. ¿Vos sabés lo que vamos a generar? ¿Vos sabés cuántos pasos agigantados vamos a dar de aquí a 10 años? Imagínate si 3 de febrero, cuando subió, hace 15, 20 años, hubiese agarrado el trajín que agarró Libertad. Muchos de nosotros ya nos hubiésemos ido transferidos a Radio de Ciudad del Este. Hasta en eso Claro, te hace crecer. te digo más, Jota. Marketing, producción. Yendo al fútbol netamente. Claro. Mira si tenemos por lo menos 15, 20 clubes en todo el país que trabajen como trabajan, con lo mínimo aunque sea, con 2, 3 canchas, como lo hacen Olimpia, Cerro y Libertad y muy Acá hay pocos. equipos que trabajan bien, pero Por estamos eso, todos acá. Pero bueno, llevemos eso allá. Todo, ¿Vos sabés lo que totalmente. la cantidad de jugadores que vamos a generar? Nos fuimos una vez a ABC, no sé qué cosa, o a pelota, ahí al otro lado nomás, que es la cola de Brasil, va, no sé, muy grosero, ¿verdad? Y tiene mejor infraestructura que nosotros. Claro. Otro nivel. Se pueden imaginar. Acá el 120 dice, Verónica Prono fue nadadora olímpica en Atlanta. Sí. Hoy se dedica a dar clases particulares nada más. No le llama a ningún club, no A le eso llama a voy. la Secretaría de Deportes, nadie. Imagínense nutrirse de todo ese conocimiento y experiencia. No recuerdo si tuvimos otra nadadora después de ella en Atlanta y Andrea Prono en Sydney. Ya pasaron más de 20 años de eso. No, dice. en el 2004 se fue solamente Cabrera, Yaca Cabrera, pero él había hecho el tiempo requerido y por eso no se fue una mujer. En Atenas 2004. En el 2008 se fue Genaro Prono y se fue Virginia Báez, se fueron. Y en el 2008 Hawking también se había ido, pero él nadaba por Inglaterra. Por Reino Unido. Gran Bretaña. Gran Bretaña. Sí. Reino Unido, ¿verdad? Y él, de hecho, Hawking tiene una final olímpica encima de postas. Sí. O sea, él le vio encima una carrera que para mí es la mejor de la historia, una definición pero espectacular contaste entre una vez. Estados Unidos y Francia, ¿verdad? Él estuvo ahí. Es más, él se lanzó primero, él se lanzó primero, entonces quedó viendo toda la carrera de... ¿Tuviste la chance de charlar con él alguna vez? Sí. Para decir de que es alguien que aprendió y no sabe ni qué hizo. No, sabe todo. Preparadísimo, Sabe o sea, todo. tiene que tenés que darle espacio. En 2012 se fueron ahí sí ya Joaquín por Paraguay y Karen Riveros, se repitió la dupla en el 2016 y ahora va Joaquín otra vez por tercera vez representando a Paraguay, cuarta vez de forma personal con Luana Alonso, ¿verdad? 17 años tiene, 16 años. Materia tiene, prima hay, nosotros 17. en fútbol de salón somos campeones del mundo y se sigue jugando, el salonista todavía sigue jugando 3 meses acá, 3 meses allá otro deporte y acá, o sea, todavía no es profesional. Ahora y somos se juega, potencia. Yo te Imagínate. digo, Diego Ferreira, perdón, Sí, Fede, sí, sí. Diego Ferreira, gerente acá de una conocida, o bueno, familiar, claro, de una empresa de seguros. Yo sé, un tipo que no necesita, tiene un pasar fantástico. Él fue a unos 100 metros en los Juegos Olímpicos. Estuvo ahí pegado a Gatrin, Gatrin que fue oro en el 2004 y después, bueno, superado por Bolt, tuvo aquel problema del dopaje también. Pero ese tipo de personas, ese tipo de experiencia, no podemos desperdiciar tanto. Y dijimos, no sé, hablamos de 4 o 5, no sé la cantidad de ejemplos que hay en distintos rubros y en distintos deportes. Pero se Fede, tiene perdón. que... Perdón, Fede. Fútbol de salón, Sí. solo para aclarar, se juega un torneo en Asunción y otro en Ciudad del Este. Es un torneo comercial. Martes un jugador, por ejemplo, juega en Asunción, miércoles se va a Ciudad del Este. Vuelve a jugar la otra semana y así se va. Rezando, entre comillas, para que sus partidos no coincidan. No coinciden. Según me explicaron, en Ciudad del Este hay un muy buen dinero porque es un torneo comercial. Aquí juegan los clubes de siempre con un protocolo y compañía y se cumple. Pero es muy simpático porque aquel que sigue las transmisiones se encuentra con el mismo jugador un jueves en Asunción y el viernes ya está en Ciudad del Este jugando por otro equipo. Y la siguiente semana va y viene, va y Partido a viene. plata. El Así Nacional es. de Fútbol de Salón es por 2 meses, te contratan y ahí es donde ellos hacen su
Es algo que se tiene, por eso a mí me duele lo que pasó con el estadio de Carapeguá, ahora con el de Encarnación. Son estadios que se hacen que es un gran beneficio cuando el equipo tiene su momento de éxito, se llenan esos estadios y tiene un ingreso económico en la gente que va a la cancha. Pero esos estadios tendrían que tener una pista olímpica, esos estadios tendrían que tener una infraestructura alrededor del estadio de formación de otros deportes para que ese predio genere una ciudad deportiva. Porque si no es solamente pasó con Carapeguá, desapareció Carapeguá, no se llenó más estadio, o sea, seguramente con partidos de liga, ¿verdad? Pero nosotros como país no lo aprovechamos, terminó siendo una cancha interna ahí de la zona, y la de Encarnación que hicieron ahora es netamente esperando que un equipo de fútbol explote en Encarnación, o si no vamos a esperar que Cerro y Olimpia vayan allá a jugar un partido. Yo voy a decir Pero hace algo años que no termina ese estadio. Claro. Dicho sea de paso. Yo voy a decir algo que nos atañe a nosotros. Me gustaría ver el estadio y me gustaría entrar en las cabinas. A ver si se consultó con algún periodista para ver de las necesidades básicas para una transmisión, por ejemplo. Yo no creo. Y no digo que me llamen a mí. En Encarnación hay periodistas de muchísima experiencia que saben de las necesidades. Ahí a un paso. Che, vení por un ratito, fulano de tal. ¿Verdad? Para ver si hay un enchufe donde tiene que ser, si hay para sacar el micrófono de ambiente. ¿Verdad? Lo que padece casi todos los estadios del fútbol paraguayo. Entonces, es importante la formación. Cosas así, por ejemplo, que en el lugar de prioridades seguramente es el 35, a pesar de que para la FIFA estamos entre los 5 primeros, ¿verdad? Sí, sí. Está los protagonistas, el público, la seguridad, digo, ¿verdad? Sí. Los árbitros y nosotros ya estamos, los periodistas. Fundamental. Dentro del manual en cualquier de la cosa, FIFA. en cualquier evento internacional es fundamental. Claro, por eso. Es que es tu ventana al exterior, o sea, Claro. si no abrir la ventana no se va a ver lo que hace. es Los medios es parte de... fundamental. Sí, es no, lo mismo. no es lo que te cuidan, te exigen la calidad. Sí, claro. Uno comprar unos derechos de Copa del Mundo del fútbol o de cualquier cosa, a ver si te dejan ir a filmar con tu camarita nomás. No, es todo un protocolo que vos tenés que cumplir. O sea, y que estás obligado. No solo eso, hasta cuidan la imagen que el televidente va a ver en su casa. Claro. Por eso no se permite el famoso zócalo publicitario que acá metemos así en las transmisiones televisivas. Sí. No tenés mundial. No estás permitido. Tu pausa es en el entretiempo, en la previa al partido. Y otra vez, vos no podés volver. Te digo uno de los detalles. Vos comprar el derecho de televisión, ¿verdad? En la Copa del Mundo. Viste que a veces y pasa en la Conmebol también, y pasa a nivel local. Vuelve la televisión y vos estás mirando el partido y están los jugadores dando saltitos esperando. No. Vos tenés que volver en la Copa del Mundo, como mucho, 1 minuto antes. Sí. A los 14 minutos del entretiempo, voy a tener que cumplir con todas tus pausas, para que el televidente ni los jugadores estén esperando a que vos vuelvas a la pausa. O sea, vos sos dueño de los derechos, vos no sos dueño del espectáculo. Sí. ¿Entendés? Entonces vos tenés que estar a los 14 minutos al aire, ahí esperando que los jugadores entren a la cancha. No al revés, que los jugadores te esperen a la pausa televisiva, a que vuelva, para que se arranque como pasa acá y pasa en Sudamérica. Pasa en la Conmebol también, en la Copa Libertadores. Vos ves ESPN y ves lo mismo. Uno de los puntos del cuaderno de condiciones, por ejemplo, dice las cabinas, no me voy a acordar exactamente cómo es, ¿verdad? Pero más o menos voy a decir, la idea se va a entender. Las cabinas de prensa estarán dispuestas de modo que la mitad de las cabinas coincida con la raya media del campo de juego. Para la visión. Para la visión. Eso, por ejemplo, dice el cuaderno de condiciones de FIFA para la construcción de buen estadio. El defensor del Chaco, por ejemplo, no es así. No. ¿Verdad? Hacia el córner está. De hecho, ahora en la Eurocopa se puede ver que cuando la imagen va hacia preferencia, siempre hay como una especie de pupitres arriba, ¿verdad? En la última bandeja. Bueno, todo el sector es de prensa. Siempre está en la mitad. En un sector. Puede ser arriba, puede ser en el medio, puede ser incluso en toda la bandeja, dependiendo de la capacidad que tenga el estadio, ¿verdad? No sé, otro detalle. Bueno, podés ir a hacer nomás con tu entrevista. No voy a hablar lo de la transmisión. Entrevista ahí en zona mixta. Tu micrófono o tu grabadora o tu walkie tiene que estar tapeado, le dicen. El famoso tap. Vos te vas, tac, le pegan, te vas, probás con la organización. Y ahí te dicen, sí, este está permitido,
en tal y tal canal. Vos no podés salir de eso. ¿Está permitido? Sí. Te ponen una etiqueta y ahí vos estás habilitado a ir a hacer nota. Sí. No es que podés ir a hacer nomás. No podés hacer nota vía telefónica, por ejemplo. O sea, eso de que, como hacemos acá con el celular en la zona mixta, no, porque la señal es mala. La calidad, o sea, el oyente que te va a escuchar a vos y escucha el producto de la Copa del Mundo, va a escuchar una señal que no es buena. O sea, todo ese tipo de cosas no se tienen en cuenta, ¿verdad? no solamente en nota, nosotros que nos fuimos a la Copa América pasada, queríamos, o sea, hacíamos esos pequeños, porque yo llevé una pizarra y hacíamos análisis de los partidos, ¿te acuerdas? Sí. Y nunca me dejaron entrar en la cancha, siempre hicimos detrás de la gradería. Sí, o mismo. frente al estadio, Así mismo. porque no nos dejaban entrar a hacer esa no, ni siquiera mismo. nota, sino entrar entre dos a charlar sobre Así mismo. el día antes. No entramos a la cancha. Vos no podés nos filmar dejaron. en la No nos posición dejaban de entrar. televisión, siendo de radio mucho menos, y siendo de televisión tampoco lo podés hacer. Para eso está la cámara que ellos te ponen por una cuestión de calidad y te cobran otra vez. Sí. O sea, es un negocio a la vez. Sí, Es un negocio, pero es un negocio en base a calidad. claro. O sea, vos sabés que vos contratás y estás contratando lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Y todos esos detalles hacen al campeonato, hacen al producto, hacen a que el que está viendo en su casa, que está ahí, con el perdón de la expresión, está ahí al pedo y mirando la televisión, vea el mejor producto que puede haber. Sin darse cuenta. Sin Está darse cuenta. consumiendo calidad. Está consumiendo calidad. No va a haber un zócalo ahí de publicidad que tapa la mitad de la pantalla, no va a escuchar un mal sonido, no le va a perturbar una publicidad. O sea, no, todos esos detalles se cuidan no sé ni por qué salimos hablando de eso. En el No, mundial pero es bueno. lo Pero digo, último, por lo que dijo nomás Chipi, es bueno porque darle espacio a que se entienda también o se genere ese debate, porque todos entienden, pero muchas veces como no está en el día a día, pasa de largo. De los pequeños detalles, lo importante que tienen que tener también espacio de debate para que entre, al final todo lo que se habla es lo que se ve. Sí. Muy pocas veces uno habla de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, lo último, en el mundial de Alemania, a mí me pidió el Maño, me dijo, vos podés filmarnos el partido, parte del partido por lo menos. Sí, ¿cómo no? Le dije. Y me dieron una cámara, una filmadora. Y me ubicaron. La etiqueta. Exactamente, me ubicaron cerca detrás del arco, ¿verdad? En un angulito, ¿verdad? Pero vino uno y me puso una etiqueta, no como ahora el registro. Sí. Pero ¿qué pasó? Cuando terminó el primer tiempo, como salían todos los jugadores para ir por el túnel, yo me fui como para salir por el túnel también, me atajaron todo ahí. Y no, me dijo, pero ¿cómo si yo soy el jefe de prensa de la selección? No puede pasar, acá me mostraron para más era gigante mi acreditación, ¿verdad? Estaba marcado A, B, C, D, E, F, G, hasta Z casi estaba marcado. Y me dijo, no, vos no podés pasar por acá. Pero ¿cómo si yo...? Sí, nosotros sabemos que vos sos, nosotros sabemos quién vos sos, pero con esta etiqueta que te pusimos no podés pasar acá. Y me quedé en la cancha. Se volvió loco el Maño, porque el Maño tenía que quedarse a hacer, ¿cómo se dice la entrevista? Y ¿La zona mixta? Sí, pero al terminar el primer tiempo, ese que de 1 minuto. ¿Tiene un nombre? Sí. No, la verdad que no recuerdo. Tenés que quedarte ahí un ratito, hacer 2, 3 preguntas del canal que tiene los derechos. Y Maño me dijo, no me voy a quedar, me dijo. Te tenés que quedar, profe, le dije, no puede ser, le dije, porque si no se le va a multar la APF muy grande. No, yo no me voy a quedar. Y menos si perdemos, Nico, me dijo. Bueno, conclusión nomás, todo para mí pasa por la planificación. Si se planifica bien a nivel futbolístico, y ya nos expandimos incluso a otros deportes, todo el secreto está ahí, ¿verdad? O si no, vamos a hacer a medias siempre todo, y en algún que otro momento vamos a tener éxito, por una generación, por algunas coincidencias que se dan, pero creo que podemos mejorar muchísimo la manera en que hacemos las cosas. Bueno, mensaje de Nelson Aido Valdés. ¿Tenés, Fede? Allá está. Llegó el día y agradezco a Dios que esta fecha tan especial para mí la viva rodeado de mi queridísima familia. Sin ellos no soy nada. He tomado la decisión de dar por terminada mi carrera como futbolista, y sin duda la palabra más adecuada para este momento, que significa un antes y después en mi vida, es gracias. Gracias a mi Dios en primer lugar por sostenerme cuando más lo necesitaba, a mi familia que siempre estuvo a mi lado en los buenos y malos momentos, a los compañeros, entrenadores y auxiliares de todos los clubes en los que jugué, y por supuesto de la selección paraguaya de fútbol. Todos ellos hicieron de mí lo que soy hoy. Gracias a vos que hoy lees estas palabras y que me alentaste y me acompañaste con tu grito de gol. Sepan que más allá del éxito,
no hay nada que se compare con la felicidad de poder cumplir el sueño de jugar profesionalmente. Recuerdos que los guardaré por siempre en mi corazón. Dejé hace muchos años mi tierra natal, San Joaquín, para cumplir la promesa que le hice a mis padres. Viví bajo unas graderías y fui a Alemania sin tan siquiera hablar bien español. Cuanto más adverso era el camino, más me aferré a mi sueño. Sé que como yo hay miles de paraguayos que luchan por salir adelante. Hoy que cuelgo los botines, les pido que apoyen a nuestras esperanzas. Ayer fue Nelson Aedo Valdés. Mañana puede ser ese Mitaí que hoy juega descalzo en algún rincón del país. Dicen que toda historia tiene un final. Yo prefiero creer que cada capítulo de la vida es siempre parte de uno. Cierro esta puerta con el orgullo de haber dado todo y también de haber disfrutado de cada paso. Ya me encontrarán próximamente en otros escenarios. Gracias de corazón siempre. Club 1 de Mayo San Joaquín, Club Atlético Tembetal. Firma Nelson Aedo Valdés. Y arriba para el Pachi de primera, buena para Aquino, Aquino tiene el gol, busca para Rodríguez por abajo y está. De Cerro Porteño, de Aedo, qué jugada espectacular en 3/4 de terreno, rompió línea Cerro Porteño. ¿Qué partido es? Pone un poco el de Cerro, ¿sabes qué? Aquel de Taco, que el propio Nelson nos había escrito en Twitter. ¿Fue Cerro contra Zamora? ¿Qué golazo fue ese de Aedo contra el Zamora, venezolano? Copa Libertadores de América, primera fase. Sí, primera fase. Arco Sur, ¿verdad? Arco Norte. Arco Norte. Arco Norte de la olla. Norte. Ah, Norte, cierto. Después le hizo uno a River muy bueno también, el centro de la Ribey. Ah, sí. Ya en cuartos de final. Solo que ese gol por ahí muchos no lo recuerdan porque Cerro no consiguió la clasificación, pero fue un gol que, espera, acá está, que ilusionó bastante al cerrista porque se produjo en el comienzo del partido. Cerro pierde 2-0 en Buenos Aires y Aedo marca el primero antes de los 10. Acá está. En el fondo es Patiño, tocó para Ruiz que bien peinó para la Ribey, pegaba la raya sobre el costado derecho, Ruiz por el medio, por la media luna Aedo, centro de la Ribey para Aedo. Internet. Hermosa señal de internet. A ver, voy a poner el paquete. En el fondo es Patiño, tocó para Ruiz que bien peinó para la Ribey, pegaba la raya sobre el costado derecho, Ruiz por el medio, por la media luna Aedo, centro de la Ribey para Aedo. Bueno, perdón por el desabruto como siempre. A ver, tenés ahí el de Zamora. Ese fue el gol ante River. ¿No tenés el de Zamora? Pero acá voy a encontrar en Twitter. Después, obviamente, que yo creo que uno de los goles que más gritamos todos fue frente a Argentina, decir, ¿verdad? Sí. 2009. Aquí alguien le escribe justamente en Instagram y le dice: gracias por ese gol, el 9 de septiembre del 2009. Hasta la fecha tenía esta persona que le escribió el 1-0 que le permitió a Paraguay la clasificación. Y Aedo también había marcado el gol contra Venezuela que clasificó a Paraguay al Mundial del 2006. En Maracaibo fue ese partido, Nico estuvo ahí. Ganó Paraguay 1-0 ese partido, penúltima fecha de las eliminatorias, gol de Aedo y clasificación. Víctor Ayala, ¿cómo estás, Víctor? Un abrazo, buenas tardes, ¿cómo te va? Todo bien, ustedes, un placer saludarle, un placer saludar a toda la audiencia de Grupo. Causaste furor la vez pasada, Víctor. ¿Cuándo? ¿Para el martes? ¿Con Fantino? ¿Qué desastre hiciste? Sí, me caí de risa con Fantino. Yo no pude ver, ¿qué te preguntaba? ¿Qué te pidió en guaraní? Leí algo en Twitter y después vi un video, pero ¿cómo fue? Ellos conocen mucho lo que es nuestra cultura y se fueron varias veces. Imagínate, conoce Seis de la cubana,
¿sabe qué? Y bueno, y él sabe que la gran mayoría de la vez el que se va a Paraguay, lo primero que le enseñan es la grosería en guaraní. Bueno, quería saber algo, yo tampoco no quería decir, pero me dijo, metele que este es un programa sin censura, que no sé qué, y bueno, le tuve que decir algunas palabras en guaraní, traducirle que sí, que significado tenía. Pero después te pidió, o vos le cantaste el himno o algo así. ¿Cómo? ¿Le cantaste el himno o no? Sí, él me dijo, me encanta el himno nacional paraguayo. Le dije que era muy largo, que le iba a cantar solamente en la parte del coro, la estrofa, y me dijo que sí, que él me iba a seguir y que no le dé fluidamente al himno, sino que entrecortado, y cada vez que yo pronunciaba algo, él también lo hacía. Vos sabés que nuestro himno, yo esto leí hace mucho tiempo ya en la escuela, ¿verdad? No sé qué organización o qué grupo de entendidos de música, digamos, hicieron un análisis de distintos himnos a nivel mundial, y que el nuestro era o el mejor o uno de los mejores con la marsellesa. Exacto, con la en cuanto a contenido musical, ¿verdad? En cuanto a letra y contenido musical. Sí, comentario del postre, al margen nomás digo bien, Víctor, ¿verdad? Porque estábamos hablando del himno y leí hace mucho, vos sabrás mejor que yo, Nico. Yo había leído, insisto, en la época del colegio, pero entonces me gustó que haya leído que estabas allí enseñando nuestro himno a los colegas de otro país, Víctor. No, porque Fantino conoce lo que es Paraguay y siempre escuchó y quería saber cómo era, pero le dije, cantarte todo el himno nacional paraguayo era muy largo, el programa no iba a acabar, y bueno, le canté la parte de lo que es el coro. Me gustó esa parte donde le hablaste de cuando te preguntó si jugabas al truco también y que te gustaría elegir un paraguayo para hablar en guaraní, ¿verdad? Sí, porque no le gusta, yo sé que a ella no le gusta porque me ha tocado jugar acá en gimnasia o en Lanús, jugar al truco, y no le gusta porque siempre la seña te la quieren ver ellos y son pillos en eso, y nosotros hablando en guaraní decíamos que es lo que teníamos. Arecó el 10, arecó el 3, mira. Bueno, y Víctor, ¿dónde vas a jugar ahora? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo están los planes? ¿Sol de América? Ayer vencí mi contrato, bueno, y hoy el presidente anunció que soy nuevo jugador de Sol de América. Bueno, estaría esperando cuando más o menos viajar y presentarme, firmar el contrato y bueno, ponerme a disposición ya de lo que va a hacer el cuerpo técnico. Hablando de truco, ¿te convenció la seña de Miguel Figueredo? No, lo que me convenció la calidad humana de él, la sinceridad, y bueno, como dije, tenía algo pendiente con él, porque en aquel entonces que yo había quedado al margen de no poder trabajar, me dio las puertas en la América, de ir a entrenar hasta que me salga algo, me propuso quedarme en el club. Yo le dije que todavía no era mi intención quedarme por el país, me salió de Barcelona, Ecuador, y bueno, me tuve que ir, enterándose nuevamente él que podría vencer mi contrato, de no renovar. Bueno, manifesté nuevamente en contar con mi persona, llegamos rápido a un acuerdo con él, y bueno, contento por eso, y bueno, expectante de cuando viajaría para nuestro país. Se armó un lindo equipo ahí, Víctor. Sí, por eso me encantó el desafío, me encantó quiénes son los jugadores que están llegando, me gustó mucho también las incorporaciones que me fue dando para que me iban a llegar, y bueno, como te dije, fue todo rápido, contento por eso, y bueno, como te dije, tratando ya de ponerme a disposición del preparador físico, del profe, ver qué es lo que quiere hacer, cómo jugar, y cómo encarar nuevamente el campeonato. ¿El gol contra Banfield fue el mejor de tu carrera o no? ¿O le pegan el palo? Y uno de los mejores diría, pero yo me quedaría con el gol que yo hago en la final de la Copa Sudamericana, que para mí es uno de los más importantes en mi carrera, por la forma que se venía dando. Yo no había jugado la primera final, la segunda final sí me toca jugar, y bueno, yo abriendo el marcador de aquella final, que después en su momento salimos campeones en aquel 2013. Sí. Esa final fue contra el brasileño, ¿verdad? Ponte Preta. Ponte Preta, ahí está.
TPC de Brasil. Pero lo elegís más por la importancia o por la espectacularidad del gol. Si me decís por la espectacularidad del gol, me quedo con el de Banfield. Claro. Si me decís por la importancia y por lo que yo quiero, me quedo con aquel gol de la final de la Sudamericana. Claro, totalmente. Bueno, igual, además ¿cómo es? En el partido ante Banfield después te compitió ahí Miguel con el gol que hizo. No te dejó tan libre el camino al mejor gol del partido. Espectacular el gol, ya cerrando en el minuto de descuento, una corrida bárbara de las que no tiene acostumbrado Miguel. Y Sí. bueno, después, como diría Rodolfo de Paoli, con una exquisitez mágica de Miguel Almirón. Sí, señor. ¿Cómo era? Camino a la gloria, camino al gol. 5, 4, 3, 2, 1. Espectacular. Nico. Víctor, tu paso por la selección, ¿estás contento, conforme? ¿Pudiste dar más? ¿Te sacó la gente? ¿Faltó que te comprendan más? ¿Qué puedes decirnos de tu paso por la selección, Víctor? No, nada. Yo contento. Yo creo que si vamos a hacer caso a la gente es muy difícil. Cada técnico tiene su jugador, cada técnico tiene una forma de jugar. Y leo todo, estoy atento a todo. Si bien la gente está diciéndole el tema de que se habla mucho de algunos jugadores, a mí también me tocó en su momento de eso. Para mí lo di todo, no le cierro las puertas, ojalá Dios quiera que pueda nuevamente vestir la camiseta de la selección. Y bueno, también es uno de los motivos por el cual que estoy volviendo a nuestro país para estar más cerca de eso y más cerca de la familia. Pero viste que somos especiales también nosotros, Víctor, seguramente no tan fuerte como los argentinos o los peruanos, pero nosotros también somos. Le puteamos a José Cardoso, que se cansó de marcar goles, le puteamos a otros ídolos y vos entre ellos, ¿verdad? No es fácil tampoco, ¿no? Sí, yo tengo una ideología y que siempre la llevo, el de que nosotros no somos profetas en nuestra tierra. Imagínate, a mí me adoran acá, sí. Me voy si ven las redes sociales, con un cariño, no solo de la gente de Gimnasia, sino de cualquier persona, cualquier argentino que ame el fútbol. Y bueno, yo llego allá y soy el extranjero, ¿entendés? Entonces, si vamos a hacer caso a eso, es muy difícil. Como alguna vez se dice, bueno, si vos estás más expectante de las redes sociales, es imposible que pueda rendir a un alto nivel si es que hace mucho caso a lo que piensa la gente. La gente puede opinar, para eso tiene sus redes sociales, su propia opinión, y bueno, son la gente que disfruta del espectáculo que vos das, y hay veces que pagan la entrada para poder ver a grandes jugadores y verte a vos lucir dentro de una cancha. ¿Y cómo estás viendo a esta nuestra selección en este cambio que queremos hacer, con nuevo técnico, con nuevas ideas? De repente jugamos muy bien, de repente caemos de vuelta. ¿Cómo estás viendo vos desde afuera? Y lo veo súper bien. No me gusta opinar, pero bueno, yo te puedo decir que contra Chile me encantó. Volvimos a lo nuestro, a lo que siempre nos caracterizó, la pelota quieta, que pudimos abrirle el marcador, pudimos ponernos 2-0 nuevamente con otra pelota quieta que el cabezazo de González, que se va afuera. Y después de ahí te pones a pensar y te pones a ver el partido, que empezaste a manejar la pelota, Chile no te atacó, no te hizo daño, y pasaste desapercibido el partido cuando nadie pensaba. Conseguiste el penal, el 2-0, pudimos tener el 3, el 4-0, pero bueno, ya manejando los hilos del equipo, y después ver a un Paraguay totalmente diferente a lo que fue contra Chile, contra cualquier Uruguay. Víctor, y con esta experiencia que justo recién hablábamos de lo que están afuera y que tienen que venir a enseñar todo lo que aprendieron más allá de seguir su carrera, en las diferentes ligas que estuviste, y el fútbol paraguayo hoy a nivel de cancha, estructura, un montón de cosas cambió de la época de tierra cuando vos jugabas en las inferiores. ¿Cómo esperás y cómo ves que es el fútbol paraguayo hoy en comparación a las ligas? Bueno, la comparativa que te puedo hacer con la Liga Argentina, que la Liga Argentina es muy dinámica, se juega a una velocidad que hay veces que algunos dicen, no sé,
te pongo un ejemplo, rinde en Argentina y no viene a rendir acá, pero son todas cosas distintas por el tema del dinamismo, lo que uno imprime acá. A muchos jugadores les costó, te puede dar millones de nombres que no se pudieron asentar en el fútbol argentino y tuvieron que volver a Paraguay. Y bueno, lo que a mí me está gustando es que el fútbol paraguayo está a eso, con grandes técnicos como Chiqui, Garnero, Orteman, el mismo jugador que vuelve, un tío que ya conoce y sabe lo que es el fútbol argentino. Yo sé que capaz quiera lograr eso en Sudamérica, y bueno, es uno de los objetivos que me conlleva a ir a Sudamérica. Y si bien, vamos a ser sinceros, las canchas han mejorado en un nivel tremendo y la gran mayoría está tratando de jugar a lo que todo el mundo está jugando, que es a la pelota, tratar de tener el control de juego, y si se habla bien, porque si no tiene buenas canchas es muy complicado tratar de tener esos juegos que uno capaz asigna a la semana y no lo puede llevar a cabo en los fines de semana en los partidos. Falta mucho todavía, pero sabes que cuando termine tu carrera y pases a esos 5 o 10 años después de haber terminado la carrera, que cuando alguien se acuerde de Víctor Ayala va a decir cómo le pegaba la pelota. Ese jugador era impresionante, ¿verdad? O sea, es lo que va a sobresalir en el recuerdo de la historia que vos escribiste en el fútbol. ¿Y cómo fue el trato de Maradona con las pelotas paradas? Ahí, ¿aprendiste algo distinto con él? ¿Te mostró algo o te perfeccionó o valoró ya tu estilo de pegada? Porque hoy vemos mucho cómo a Messi le dijo, la pelota no sabe lo que vos querés si es que le sacás muy rápido el pie. Quedó esa sensación en un momento a un jugador extraterrestre que ya pateaba bien tiro libre. ¿El trato contigo interno cómo fue en el caso del tiro libre, de las pelotas paradas? Tenés razón. Yo a lo que le voy a enseñar, le voy a inculcar a mi hijo el día que quiera ser futbolista, es eso, que yo solamente, como dice todo el mundo, le tengo que dar solamente a la pelota y de una mejor manera. Y como dije en el programa el otro día, Fantino, al que más le tengo que agradecer en este tema, que siempre dice que uno de los grandes creadores y de que le dicen que mi papá es chiquearse. Me enseñó muchísimas cosas en aquel momento que él estuvo en Libertad, el paso que yo tuve en la selección. Y bueno, como dice, esto no es, si bien vos tenés un don, tenés que ir perfeccionando día con día. Sí. Y lo de Diego, él admiraba de la forma de la fuerza que tenía para pegarle la pelota, y vino a darme, como vos decís, algunos consejos para poder perfeccionar y llevar a cabo eso, con que me conllevó a lograr esos 2 goles en aquella tarde de los abrazos con él y muy recordado con Diego. Siguiendo con lo de Maradona, Víctor, ¿te gusta ese tipo de técnico? Porque contaste eso en el programa de Fantino. ¿Te gusta el tipo de técnico que se involucre, que llame, que pregunte cómo está tu señora, tu pareja, tu hijo, que se involucre en ese tipo de cosas ya fuera de la cancha? ¿O te gusta el otro técnico que ahí culmina las tareas, culmina un partido, culmina las actividades y ya cada uno en su actividad normal? No, me gustó por la calidad de humano y por lo que se decía por él, que era frío, que no tenía esa relación director técnico-jugador, todo lo contrario. Si bien también conlleva a otras cosas, a otros momentos, ese tema de que te llama a preguntarte cómo está tu familia y demás, por el que no que arrancó la pandemia. Entonces es distinto, es otro trato. No te puedo decir que ojalá todos los técnicos sean así, ¿no? Cada uno tiene la forma de ser, pero hay veces que mucha gente no sabe qué puede ser que está pensando el jugador, que puede estar viviendo un problema en la casa, que le está impidiendo tratar de desempeñarse al 100%. Entonces esas cosas a él le gustaba, y estar cada día con el jugador, si bien era con pocos ese trato que él conllevaba. Yo, como dije siempre, yo soy uno de los privilegiados en tener esa oportunidad del trato que yo tenía con él. ¿Cuándo venís, Víctor? Y no sé todavía, porque me cansé el vuelo del sábado 3, porque estaba charlando con el presidente de ver la forma de cuándo me habilitarían. Si bien hoy o mañana me tienen que avisar, y por ahí estoy viajando nuevamente en el mismo vuelo que tenía, que es el sábado 3 de julio. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y que todo vaya muy bien, que sea con éxito aquí en Sudamérica.
Muchísimas gracias y un saludo a la audiencia que escucha tu programa. Paraguayo, República o muerte. Paraguayo, República o muerte. Nuestro brillo nos dio libertad. Nuestro brillo nos dio libertad. Ni opresores y siervos alientan. Ni opresores ni siervos alientan. Donde reina unión e igualdad. Donde reina unión e igualdad. ¡Vamos! ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Bueno, ahí está. Víctor Ayala la vez pasada en el programa de televisión. Nico. Yo no le quería hacer la pregunta que le hizo Jota. Era porque Fantino preparó el show maradoniano. Porque le dice él, en esta Víctor Ayala la gente te va a adorar. Le dice, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te enseñó? Y ahí le dice, ¿verdad? ¿Qué te enseñó Maradona? En los tiros libres, le dice, ¿verdad? Y él habló de chiquearse, ¿verdad? Claro. Y de chiquearse y de chiquearse y de chiquearse. ¿Pero qué te dijo Maradona? Le dijo Ramón ese. Que bien te enseñó chiquearse. Se estaba aguando lo que preparó Fantino, ¿verdad? Pasa que quedó aquel tiro libre que él hace con Gimnasia y Esgrima de la Plata, que él se va y le abraza a Maradona, porque Maradona le había dicho algo justamente en la que él contó Ayala, ¿verdad? Lo que no significa que Maradona le enseñó a patear tiro libre, sino le perfeccionó algo o le dijo algo porque no estaba saliendo. Que hacía ¿verdad? con la misma aceleración ya cuando llegaba la pelota, que medio tenía que hacer una pausita, desacelerar para que tenga mejor golpe. Aparte eso es lo que le digo. con todo respeto, Maradona era un genio, un monstruo en un tiro libre, pero es otra pegada que la de Chiqui. Pegada, o sea, Chiqui le pega mejor en esa pegada. Ayala tiene la pegada de chiquearse. Sí. Messi tiene la pegada de Maradona. Sí. O sea, vamos a llevar un poquitito a Cristiano, es más lo de Víctor Ayala que lo de Messi en la pegada. Es otro Son estilo distintos, otro estilo de pegada. Ahora, vos sabés que me nace una curiosidad. ¿Quién tiene más goles de tiro libre, Chiqui o Maradona? No es comparándolo, obviamente no estamos comparando al jugador, pero en tiro libre, ¿quién tendrá más goles? ¿Podemos sacar eso? ¿Podemos entrar a internet cuántos goles tiene Chiqui de tiro libre? Lo que pasa es que Chiqui tuvo muchos. Pero un alto porcentaje de... Vos, por ejemplo, a ver, Maradona, ¿cuál tiro libre, cuál te viene en la cabeza? Hay uno que te va a venir sí o sí. Sí, el del Napoli. El del Napoli en el área chica, en el área grande. Ese es el que... Si bien hay un toque, ¿verdad? No hay toque. No, hay uno que le pega es el que voy a decir. Un pase. Claro. No, yo pensé que era un desvío, que te referiste a un desvío. Un pase chiquitito ahí, ¡pic! Le clava por arriba, ¿verdad? ¿Sabe a dónde voy? Que chiquearse, el 80%, vamos a decir, de su gran pegada en el recuerdo, también tiene que ver con el tiro libre. Claro, tiro libre al centro. Claro, la alimentación al otro gol. Me decís, bueno, ¿qué gol te viene el primero que tiene en la cabeza de Chiqui? Para mí hay dos. Maradona, Sudáfrica y Uruguay. Sí. Era esos dos golazos. Y el que le hizo a Libertad en una final. Sí, Sudáfrica. Contra Sudáfrica. Ah, sí. Contra Sudáfrica. Y ese de tiro libre de costado. Nico, 94. Y esa clase marcó un gol en un partido amistoso que yo le hice acordar a Chiqui justamente cuando hablábamos de ello, contra Lanús, un partido amistoso que se jugó en el Defensor del Chaco. No, de la selección paraguaya. Que él marca así también de costado de tiro libre, parecía imposible y se mete en el ángulo. Lo que contra Cerro del 94, ¿te acuerdas? Cerro Libertad del 94. Antes de ir a la pausa, Alvarito, me querías decir algo, Álvaro. ¿Cómo estás? Sí, Adrián Martínez, nuevo jugador de Cerro Porteño, a préstamo de Libertad, cuarta alta en Cerro Porteño para el segundo semestre. Se suma a Rafael Carrascal, Fernando Romero, Luis Fariña y el cuarto Adrián Martínez. También hay que agregar que Jan ya puede atajar en Cerro Porteño para el clausura. Yo creo que va a haber una pelea en un pescado ahí entre JJ y Chiqui próximamente. Vamos a hacer la pausa. Hay buena relación entre Libertad y Cerro. Porque le manda un jugador muy importante eso no que no tiene espacio nomás. Porque Adrián Martínez es para goleador. Sí. Entre los equipos que pelean por el título. Debería ser lo normal. Pero lastimosamente no es normal. ¿Cuál fue el último caso? No, y el de Lucena. Pero a él le compró. Pero ese fue un arreglo económico. ¿Cómo que le compró? Pero si no tenía el permiso, él no salía de Libertad. Así como iba a salir como pollo y Lucena no salió como pollo y no se va a préstamo, creo yo. No sé, pero se le abrió la puerta para que pueda negociar. O si no, se iba a tener que quedar hasta que se acabe y después pero se iba. aún más raro es a préstamo. Eso nomás digo, que si vos le comprás, bueno, beneficio, qué sé yo. Pero a préstamo... El 50% compró Cerro. Sí, el Cerro hizo una compra por... o sea, Cerro le compró una parte importante, le pasa a Lucena. Pero igual es para destacar que el jugador se fue aún teniendo contrato. Totalmente. Cosa que no pasó con Pollo Recalde y con Alan Benítez, que quedaron colgados 6 meses y recién a principios del 2020 fueron olímpicos. Lucena no salió mal de Libertad. Pausa, que estamos retrasadísimos y ya venimos, dale.
Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Hola, señor. ¿Cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy, cerdón, capií, hierba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. Más novedades de arcoíris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, Adrián Martínez, nuevo jugador de Cerro. Fede. Y Camilo Mayada, nuevo jugador de Libertad. Ya lo confirmó la cuenta oficial del club. Camilo Mayada es el que jugó la final por River derecho, frente a Boca. Lateral derecho de River, en su momento. Estaba en el fútbol Muy mexicano. Buen jugador. Últimamente. Él le dio el pase a Juanfer Quintero. Y creo que participó también de la jugada del gol de Lucas Prato. Él fue cambio en el segundo tiempo del partido y le cambió la cara a River. Salió Ponce, me acuerdo. La jugada de Prato, que es Nacho, Nacho, Mayada, Nacho Prato, si mal no recuerdo. Creo que él no fue titular de arranque. Entró en el segundo tiempo del partido. En todo el torneo, sí. Pero terminó siendo una de las figuras. ¿Puedo hacer una pregunta? Conteste Señor. Con sí o no. ¿Se acuerdan? Sí. Había un programa, Canal 9 creo que era. Y después vamos a, si les gusta, después pueden explayarse más, pero con sí o no, hermana, por favor. Se tiene que liberar el cupo de extranjero. Chipi, Jorge Vera. Para mí no. Espera, ¿sacar a qué te referís? Y que juegue 11 extranjeros. Sí. Yo, para mí, esas limitaciones, para mí es una cuestión de capacidad. ¿Fede? Por cómo estamos, para mí sí. Se debería sacar. No, a mí no me miren, Nico. Yo no tomo decisiones por pero tiene que opinar. Por ponerme en una vereda. Yo puedo tomar una decisión parándome en la vereda que no me conviene, si es que es la que conviene. O sea, eso tienen análisis de acuerdo a cuál va a ser el rebote, cuál es tu momento de hoy, si es que necesitamos nosotros de ese nivel extranjero. Porque vos decís, bueno, vamos a liberar y se te llenan de jugadores de acá del alrededor. ¿Sabes qué pasa? ¿Entendés? No es que vienen grandes maestros. Vamos a producir y los clubes grandes te traen los grandes maestros. Yo pienso que cuando ya sos grande, ya tenés un conocimiento importante, una formación importante. No hace falta que se te impongan las cosas para hacer lo correcto. Sí. O sea, a los chicos sí, ¿cuál es lo correcto? Le vas educando, ¿verdad? Le vas poniendo límites, le volvés, o sea, le enseñas, ¿verdad? O le tratás de enseñar. No siempre sale bien ni somos grandes maestros, ni mucho menos. Pero tratás de formarle de acuerdo a tus valores también, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya sos grande y te tienen que poner una regla para que no se llene de 11 extranjeros, yo digo, y bueno, el que se llena de 11 extranjeros se jode, si es que trae 11 malos. ¿Sabes qué pasa? Ahí está el rebote. Lo que pasa, Chipi, que vos tenés que entender. Claro. Vos tenés que entender que nosotros tenemos pocos clubes de primera y el resto de los clubes que vienen en segunda línea
están en realidad en el cuarto escalón. Sí. Entonces nosotros, en nuestro nivel de extranjero traen Pardo, y Pardo hace diferencia acá. Sí. Y Pardo en Argentina no tiene ninguna chance de ser buscado por un equipo de tabla para arriba, ¿verdad? No estamos hablando de él como jugador, sino de él como carrera. A lo mejor él en otro momento, en otro club, hubiese sido figura mundial porque es un muy buen jugador. Sí. Entonces, te traen un jugador acá de Ponte Preta, Sí. que allá marca diferencia por el nivel competitivo de su liga, que acá viene y evidentemente termina siendo más de un jugador que vos vas a ir a traer de la intermedia o de tus inferiores por su nivel de formación, pero darle ese lugar no justifica la falta de formarle a alguien en esa posición, a no ser de que ese jugador sea Mayada, que no tiene chance en Argentina, que tiene un recorrido, que jugó Copa Libertadores, la pucha, ese tráeme, ¿entendés? Pero acá todavía viene en un equipo de gran, a lo mejor Mayada en Argentina se iba a Banfield o se iba al Nacional B, ¿entendés? Entonces hay un rebote. Si vos estás necesitando de un mayor nivel competitivo, 30 años tiene Mayada. Sí, por eso el River no va a traer un jugador de 30 años. Si está formando hace 8 años con el mismo entrenador, inversión en cancha, inversión en un montón de cosas. Tiene un chico en la selección de 19 años que ya jugó, de 20 años que ya jugó una copa, el número 9 ese, una final de Copa Libertadores. Significa que tiene laterales de derecho en formativa que están esperando su lugar. No va a traer otro chico de 30. Entonces él va a ir así, Lanús va consecutivamente, todos están trabajando. Entonces empiezan a buscar otros mercados. Entonces, pero él lo mismo que Bangioni, lo mismo que el arquero ahora que quiere Olimpia, Boselli, que vino a Cerro, decir, sí, pero no tenía, vos necesitabas esa chapa. Boselli vino, se hizo cargo de fallar el gol y de meter gol. Si vos traías un chico, no se iba a hacer cargo de fallar los goles. Boselli se hizo cargo, o sea, vos trajiste Boselli y la gente te viene encima, trajiste Boselli, el otro partido Boselli hace el gol, el otro partido no hace el gol. Entonces, vos necesitabas a ese jugador. Pero Jota, en todo caso, yo sí estoy de acuerdo con algo así, sería una reglamentación general, pero muy muy drástica. Ahí en todo caso, bueno, no vamos a traer un solo extranjero. Bueno, no. Bueno, pero vos tenía límite. Es que Jota, vos ahí entonces decís, voy a permitir 5, pero vos sabés que la capacidad de traer 5 de este club chico no es la misma capacidad que tiene el grande. Entonces entonces ¿para qué? Que el chico invierta en su formativa, que el grande también, que traten de generar jugadores, pero no sé si es la manera limitando y pero hay un equilibrio. No sé qué ganamos, sinceramente. Hay un equilibrio que hay que estudiar los rebotes, ponerte en posibles situaciones. Antes la plata de los equipos venían de los bolsillos de los dirigentes o del ingreso de la gente, y eso generaba una mejor venta de publicidad para unos equipos. Entonces vos, Sol de América, no podías traer 4 extranjeros pudiendo jugar 2 nomás. Olimpia traía 4 extranjeros porque Olimpia tenía el presupuesto para pagar. Hoy a lo mejor se emparejó un poco más pero eso. Olimpia trajo Nico Domingo y terminó jugando Ojeda. Yo estoy hablando de la época de... No, yo sé, ahora voy nomás a lo anterior. Épocas. Trajo Nico Domingo y terminó jugando Ojeda. O sea, no es porque traes nomás. Se impone la calidad, Jota. Yo soy un gran defensor de eso. Vos podés traer lo que vos quieras. Si vos tenés algo mejor ahí, va a terminar jugando eso, va a terminar sobresaliendo. Se impone siempre la calidad. Y eso da lecciones, evidentemente, también a los directivos que quieren tomar la lección. Y la próxima van a pensar 2 veces en vez de contratar por el nombre nomás, cuando a lo mejor tiene Nico ahí. Domingo le iba a ser útil si seguía Garnero, porque era para lo que él quería. Si ahora está trayendo a Marcelo pero si Díaz. con Garnero ya jugaban lo mismo va juveniles. a pasar si mañana le sacas a Garnero de Libertad y llevas un entrenador de presión alta y Marcelo ejemplo. Díaz no va a jugar. Y vos trajiste un mega jugador de mundial para un titular indiscutido. Indiscutido no. Y está Martínez, está Ronaldo. Ahora le van a sacar. Haciendo o sea, el que se termina imponiendo es el que está en su mejor momento, el que está demostrando mayor calidad. O sea, vos podés traer a resucitar a Maradona también. Está bien, pero a eso nomás yo voy. Hay un equilibrio en el medio que en el proceso te hace llevar. Lo del sub-20 en su momento estaba bien. Hubo un momento que el sub-20 ya era una molestia y se equilibró. Mató más de lo que generó. Y bueno, pero en su momento hizo que todos hablemos de las inferiores y conozcamos más jugadores. O sea, se da un fenómeno también ahí de lo que ayer dijo el presidente de River, y para mí hizo alusión a Paraguay. Dice, lo que pasa que en estos momentos, dice, hay países
Que pagan mejor. Que pagan mejor, que de 2 millones de dólares. Acá le pagamos a un jugador 2 millones de dólares y cobra 1.100.000. Dijo la relación por el dólar ese particular que tienen ellos. Y en otros países hoy cobran los 2 millones. Dijo, y para mí que era en alusión a Paraguay, cosa que no sucedía antes. Pero dice. 3 clubes nomás. Ya 2 sé. o 3 clubes nomás. Sí, y también se da otro factor, ya que estamos metiendo, dice, los jugadores, los chicos que llevó River a esta pretemporada, que vuelan. Nico. Entonces ellos le dan una preferencia a sus chicos con la exigencia de Porque Gallardo. trabajaron en eso atrás del éxito que consiguieron con esa inversión de jugadores importantes que tenía Gallardo cuando recién llegó. Porque hoy Lanús te compra Morel. Hoy Soldamérica no te va a comprar Paredes de Argentina. Sí, ¿verdad? Alvarito. Hablando de extranjeros, Chipi, son 7 ahora con Adrián Martínez los que tienen su plantel: Francisco Arce, Gianpaulo Fernández brasileño, Carrascal colombiano, Carrizo argentino, al igual que Aquino, Boselli y Martínez, y Mateus brasileño. Cerro Porteño jugó ayer un amistoso ante Sol de América, fue derrota 1-2 en el Parque Azulgrana. El gol de Cerro Porteño lo marcó Fernando Velar en el primer tiempo. Jan Fernández, Enzo Jiménez, Alexis Duarte, Pablo Adorno, Alan Rodríguez, Pachi Carrizo ingresó del Valle, Carrascal ingresó Damián Bobadilla, Aquino, González, Morales, Boselli, y terminó sustituyéndolo Fernando Romero. Segundo tiempo, Miers, Franco, Patiño, que está suspendido para octavos, Del Valle, Rivas, Bobadilla, Viera, Fariña, que tuvo sus primeros minutos en su retorno a Cerro Porteño, camiseta 10 en el partido de ayer. Mira, veremos Fariña, si oficialmente 10, sí. hereda la 10 de Dos Santos, Noguera, Ovelar y Fernando Romero. ¿Quién es del Valle? Rodrigo del Valle, el central zurdo. Ella tuvo minutos y jugó el clásico contra Olimpia en Paraguay. Del Valle, ¿verdad? Pedro, que vino de ese es el de Guaireña. Guaireña. ¿Cuál es la situación de Aquino? Aquino se había ido en pleno campeonato, ¿te acordás? A firmar los papeles para ser paraguayo. Eso tiene un Está finiquitando los trámites para no de ser cupo. residencia, sí. Como Muñoz, ya no mismo. van a ser cupo. Son los 3 años que se cumplen ¿Y Pachi? ininterrumpidamente. No, Pachi Pachi ya no cumple también. pero no decidió realizar los trámites. El 555 dice, para mí Chiqui es más asistidor de pelota parada, dice. El 767 dice... Yo creo que hay más goles de sus compañeros Eso que de él. yo decía hace rato y Exacto. no me expliqué. Que de él pateando el tiro libre Claro, al arco. él digo. alimentó mucho a goles. Sí. ¿Nico? Este Jiménez me hace acordar de Hernán Mudo Villalba, dice, de Ramón Díaz. Un partido de debut y despedida contra Perú. Después Trovato lo trajo y no pasó nada, dice. Va a pasar lo que pasó en Italia con los extranjeros. Me acuerdo que el Inter tenía 11 extranjeros, dice. Sí, ¿se acuerdan esa vez? Por eso la selección de Italia jugaba mal, porque en su equipo, en su liga jugaban muchos extranjeros. Casi le mató al fútbol italiano, dice también. Sí, al Sí, pero acá desde que se implementó tanto regular la llegada de los extranjeros, o por lo menos la presencia de los extranjeros en cancha, y poner a un sub-20 que después pasó a ser un sub-19, tampoco avanzó el fútbol paraguayo. Pero Empezamos no es con el 5, único caso, después de 5, pero- no ya sé, pero digo hermano, empezamos con 5, pasamos a 4 extranjeros, en un momento dado fueron 2 extranjeros, volvimos a subir, o sea, se habrán hecho miles de estudios, por decirlo de alguna manera, y hasta ahora no encontramos la solución. Porque a compararnos. Hay que debatir, o sea, no es el único caso el cambiar el límite de extranjero y vamos a ser campeones mundiales. Hay otros Pero hace 10 miles... años que estamos con lo mismo. Pero no estamos con lo mismo nunca. Ese es el error. Nunca estamos con lo mismo. Son cambios. Lo de Morínigo, hoy todavía no hablamos con Aldo para escuchar completamente el proyecto que seguro continúa y que no haya sido algo nuevo. Claro, seguro que El sí. tema- porque el hay tema- una el cercanía. tema- malo bien, vos tenés que seguir un plan. Claro, Pero pero más vale jugar con un plan malo que sin plan, dice El una vieja frase. el ¿verdad? tema Pero- tiene que pasar por darle un tiempo específico al jugador, porque había técnico que le cambiaba a los 2-3 minutos y tampoco ese equipo cuyo técnico le cambiaba a los 10 minutos a un jugador sub-19 salió Nico, campeón. no es esa tampoco la yo solución. Voy a insistir y perdón, me voy a pelear con ustedes, pero no es esa la solución. Es formar y es hacer un plan y llevar por el camino correcto. No es limitar, no es llevar a vos no vas a poder hacer. No, hay que formar a los dirigentes, hay que formar a los clubes, hay que cosas formar que hay que limitar, Chipi. Por eso te digo, es largo. Y vamos a ir, Jota, pero saca el entonces tema vamos a jugador. seguir en la misma de siempre. Saca el tema jugador. Sí. ¿Qué pasa si limitas el Podemos ir tema? a la pausa y seguimos el debate, Jota, después. ¿Cuántos ¿Me técnicos- permitís, Jota? Mientras Fede puede averiguar. Pero no te vayas, Jota, no te vayas a olvidar lo que estabas diciendo, Jota, por favor, te pido. Alvarito. ¿Cuántos Cortito. técnicos extranjeros Porque hay? estamos retrasadísimos con una pausa. Álvaro. 4 de 5 cambios ya tiene Cerro Porteño para su lista copera. Le queda un cupo y se habla de 2 refuerzos más todavía: Carlos Rolón y Turbe. ¿No tenía billetera Cerro, acaso?
A ese punto Gracias, que dijo, Alvarito. a ese punto que dijo Nico voy para que se prepare. Quédate ahí. bien. Titulame J lo que viene después de la pausa. El tema de los entrenadores de fútbol. Ya venimos. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Que se like para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías. Cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare, con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. Los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Los aliados del invierno llegaron a Tupí con los mejores precios y los productos más solicitados de la temporada para que disfrutes de este clima bien equipado en la comodidad de tu hogar, con cafeteras, cocinas, hornos, quinmateros, secarropas, lavarropas y mucho más, desde el jueves 1 al domingo 4 de julio. Acércate a nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 021 569 9000 o escribirnos en todas nuestras redes sociales. También podés acceder a todos estos productos desde cualquier parte del mundo en www.tupi.com.py y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. Y no te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras sin bajarte de tu vehículo. La gente sabe, elige Tupi. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio.
Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Los aliados del invierno llegaron a Tupi con los mejores precios y los productos más solicitados de la temporada para que disfrutes de este clima bien equipado en la comodidad de tu hogar, con cafeteras, cocinas, hornos, quinmateros, secarropas, lavarropas y mucho más, desde el jueves 1 al domingo 4 de julio. Acércate a nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 021-569-9000 o escribirnos en todas nuestras redes sociales. También podés acceder a todos estos productos desde cualquier parte del mundo en www.tupi.com.py y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. Y no te olvides que contamos con una exclusiva zona pick-up en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras sin bajarte de tu vehículo. La gente sabe, elige Tupi. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, señores, 13:04. En breve hablamos un poco de la Liga Roja con Ariel también, con Cabo, con Julito, novedades de Libertad, ya hablamos de Cerro también. Nos falta Olimpia y Guaraní. Nico, antes. Quiero leer primero y después voy a ir con lo que le preguntaba a Fede. Quisieron limitar los extranjeros después que Olimpia salió campeón en el 2011 para contrarrestar los 4 fantásticos: Hueso Romero, Orteman, Marín y el genio Biancucci. Dice, los cerristas pichados hicieron eso, empezando por Naput, presidente de la APF. Los clubes eran los que se opusieron. Naput ni habló en aquella reunión donde yo estuve, así que... Pero es cierto que se opusieron los clubes por la cantidad de extranjeros. El 204 dice, buenas tardes. Yo tengo el remedio para Lucena y Almirón, si le pueden decir al cronista de la selección. Desde mi casa le voy a dar la receta y acercar a los jugadores. Esto no es broma, es muy en serio, dice este amigo o amiga, porque no dice el nombre. Aunque hay que destacar que los médicos generalmente no son muy proclives a recibir medicamentos hablando de Paraguay, naturales. Cuartos de final Copa América. ¿Cómo le fue a Paraguay? Preparó Fede Villalba este informe en base a los últimos partidos de la Liga Roja en cuartos de final de la Copa América. Ahí va.
Paraguay superó en 11 de las últimas 15 ediciones la primera etapa de la Copa América. Desde 1987 hasta aquí solo quedamos fuera en la primera instancia en Argentina 87, Chile 91, Colombia 2001 y Estados Unidos 2016. A continuación recordaremos las últimas presentaciones de Paraguay en cuartos de final de una Copa América. En todos los casos el rival fue Brasil. En el 2011 en La Plata la albirroja ganó por penales. En tiempo normal el juego terminó 0-0. La tanda terminó 2-0 con goles de Marcelo Estigarribia y Cristian Riveros. Brasil falló los 4 remates. Sus ejecutores fueron Elano, Thiago Silva, Andrés Santos y Fred. El equipo de Gerardo Martino sacó boleto para semifinales. La misma historia se repitió 4 años después, pero esta vez en Concepción, Chile. En tiempo normal el juego terminó igualado 1-1. Robinho adelantó a la Verdaperilla y Derlis González de penal empató para la albirroja. Osvaldo Martínez, Víctor Topo Cáceres, Raúl Bobadilla y Derlis González convirtieron para Paraguay. Roque Santa Cruz falló cuando ya pudo definir la serie. Para Brasil anotaron Fernandinho, Joe Miranda y Filipe Coutinho. Malograron Everton Ribeiro y Douglas Costa. Vamos al último antecedente de Paraguay en cuartos de final. En Porto Alegre, tiempo normal, otro heroico 0-0. En penales, esta vez sí ganó Brasil. Fue 4-3. Para Paraguay anotaron Miguel Almirón, Bruno Valdés y Rodrigo Rojas. Malograron Gustavo Gómez y Derlis González. En tanto, los remates de William, Marcos Correa, Filipe Coutinho y Gabriel Jesús terminaron en gol. Solo falló Roberto Firmino para Brasil. Yo me quedo con esa del 2015. Sí. Ante Brasil en Concepción. Mira que era un partido que no merecíamos estar perdiendo. Robinho nos hace el gol. Y después, segundo tiempo, Derlis mete. Y estuvimos ahí. Creo que merecíamos ya haber ganado los 90 minutos. Y vamos a los penales. Causó gracia el penal de Roque, ¿verdad? El famoso pelotazo que tenía para ganarlo. Y después lo define Derlis. Nico. Quiero enviar un saludo a un oyente. Está escuchando, obviamente. ¿Cómo no? No sé si le suena. Rogelio Wilfrido Delgado Casco. Maestro. Saludo para el profe. Está escuchando, así muy que... bien, hablando de maestros, sí, que tenemos que aprovecharlo. Yo una vez, a mí me tuve el privilegio de jugar un torneo del Círculo, ¿verdad? Te reventó. De periodista. No. Y yo tenía 17 años. Me acuerdo, ahí en el Polideportivo de la Universidad Americana. Muy bien. Y enfrentamos, igual le digo al profe, le ganamos 4-1. Sí, estaba Víctor Genes, estaba Rogelio Delgado y no sé quién más. No me acuerdo, Chilaver, Rolo. Equipazo era. Y nosotros teníamos un buen jugador que se llama Osvaldo Vera. Sí, Osvaldo, buen jugador. Y Dieguito Gibbons volaba cuando eso. Ese no es cuando yo le reté a Rolando Chilaver, que le mandé a la China. Y nosotros éramos alumnos de universidad, ¿verdad? Y ellos se inscribieron en el torneo del Círculo. Claro, y yo creí que estaba en mi mejor momento más o menos, físico, Miguel al gimnasio, no, yo nunca fui flaco, ¿verdad? Siempre fui gordito, pero estaba bien. Goleado. Y en una pelota me voy y Rogelio iba a recibir y me voy a querer chocarle. Reboté 3 metros, boludo. Qué duro, Se paró nomás, yo nunca más, boludo, qué puta. Increíble, es lo que yo siempre digo, los que tuvimos la fortuna de jugar así en esos tipos de torneos, famosos torneos de clubes contra los que jugaron, vos te das cuenta que el que jugó al fútbol juega a otro deporte. Y otra vez entre ellos, el que tuvo nivel europeo o nivel internacional, otra vez juegan a otro deporte. Pero el que jugó nomás acá en primera, así, JJ, un ejemplo, juegan otra cosa, o sea, no están jugando al fútbol con ellos, es increíble. No, pues de verdad, o sea, ahí vos te das cuenta, este fue futbolista profesional, ¿verdad? Y nosotros somos amateurs, ¿verdad? O sea, jugamos con los perros en el Lexa, pero el que jugó increíble, ¿cómo te das cuenta? A mí me tocó en el CIT, me acuerdo, contra Delio Toledo, también juega otra cosa, o sea, no sé cómo te explico, es otro deporte, ni hablar de Guido Alvarenga, ¿verdad? Que jugaba también en ese club. Y yo se paraba en la mitad de la cancha. ¿Y qué haces si vos tratás de tocar la pelota? No, es otra cosa, es otra, no sé, ¿sabes dónde está la diferencia para mí, Jota? En ese golpeteo de la pelota. Ahí es totalmente distinto a cualquiera de nosotros buche que jugamos entre nosotros. Y te puedes imaginar, no es menospreciar lo que debía hacer. Jugó Rogelio Delgado, jugó Víctor Genes, jugó Rolando Chilaver, el torneo del Círculo. ¿Verdad? Y yo la semana pasada vi una foto donde está JJ con el equipo y todo, y yo no le vi jugar a Jota el torneo del Círculo. Jota un capo. Parece que él se lleva por la camiseta nomás, sí, tipo, para foto. Tener el equipo, después no te presentas. Igual ganamos 4-1 ese partido. Sí.
Jota, sí, al profe Rogelio, un abrazo para él. Yo tengo una primicia, Nico, dice programa. el 767. Con G comienza el nombre del reemplazante de Almirón, dice. No. No, ojalá si juega que le vaya bien. Nosotros no nos podemos poner en contra de los jugadores. Es cierto que no tiene un buen rendimiento y tiene que cargar ese combustible para demostrar si es que vuelve a tener chance. Pero no se ganó la chance. Pero no podemos ir todos felices porque le va... no, ellos son paraguayos, eligieron venir acá. O sea, Santana es nuestro ídolo. ¿O no es nuestro ídolo Santana? Sí. Y bueno, y Santana también... Él no es sé si hijo ídolo, de pero es importantísimo. Santana Sí. entró en el grupo, él eligió Jota, jugar acá, sus padres son paraguayos, vino, se tiró de cabeza, Perdón, pero Gastón Jiménez, 2018 jugó por Argentina. Bueno, está bien. Y después, porque se dio cuenta que no pasaba nada, vino a Paraguay. Con muchos pasó eso. Héctor Martínez también, hoy la adoramos a todos. Héctor Martínez jugó por el sub-17 por Argentina. Yo lo único que le pido es sacrificio. Eso no importa, eso es tu lugar en tu ubicación donde sacrificio vos es lo que sabes, como dijimos la vez pasada. Yo dije en la transmisión, Gota, porque en un momento Paraguay tiene la pelota por el sector izquierdo, ¿verdad? Y él estaba en el medio entre dos uruguayos. No se muestra, eso es lo condenable. Mostrate. Yo no está bien, vos no sos aguerrido, hasta conste que Tata Martino, cuando Pablo Ceballos quiso entrar en la selección, me acuerdo perfectamente, una amistosa allá en Luque fue, contra El Salvador o uno de esos rivales. Guatemala. Sí, mi hijo entró en la cancha ese le hizo correr a Pablo Ceballos. No es que Pablo era su juego. Él era técnico, era calidad, era goleador de Olimpia. Para llevar a la Copa América, el tipo le hizo presionar, le hizo correr. Y Pablo Ceballos, me acuerdo los 45 minutos que jugó ese partido. Le corrió a todo el mundo. Lo que hace Carlos González hoy. Carlos González no corre así. Está bien que vos no seas así. Pero si vos tenés que hacer algo más para estar en la selección paraguaya, tenés que hacer algo más. Totalmente. O sea, yo creo que le Jiménez, está pesando la presión, porque él no se está mostrando para lo que vino. Él vino para el buen pie. Y él, el equipo de hacerle lucir su buen pie, él tiene que ir a sacarle la pelota a todos. Hacerse cargo, lo que hace Almirón, se va y te pide alboroto arma, pero pide. Él es ¿cómo se llama el ex Cerro que está en Racing? Matías Rojas. ¿Cómo Matías Rojas? No, Matías Rojas es potente. Potente. Matías Rojas es potente, dinámico, era puntero por izquierda él en su inicio. Matías Rojas era encarador. Permítame que lo saludo, Ariel, hoy se nos fue el tiempo. Ariel, ¿cómo estás? Bien, Chipi, ¿cómo te va? Saludos a todos los compañeros. Bueno, ¿y en Olimpia qué hay? En Cerro se mueve el tablero allí con Martínez. En el Decano... Sí. Y en Olimpia lo que están aguardando por sobre todas las cosas es la definición del medio campo, Chipi, porque mañana a las 10 de la mañana va a ser amistoso ante Nacional y teniendo en cuenta que el primer partido oficial ya va a ser ante Inter de Porto Alegre, entonces ya Sergio Ortema está buscando las opciones que tiene para el reemplazante de Richard Ortiz. Podríamos mencionar, o podremos mencionar, de que mañana, en principio, Jordan Santa Cruz y Hugo Quintana van a ser los volantes centrales. Jordan Santa Cruz y Quintana. Sí. Muy bien. A falta de Brian Ojeda, obviamente. A falta, sí, claro. A falta de Brian Ojeda, que va a ser titular. Él va a ser titular, uno imagina que va a ser el titular. Y habría que ver quién va a ser el compañero, quién lo va a estar acompañando a Brian Ojeda, si va a ser Hugo Quintana o finalmente va a ser Jordan Santa Cruz. Esto porque el primer partido no podrá jugar Richard Ortiz por acumulación de tarjetas. Después, en la zona defensiva, yo creo que no va a haber modificaciones con lo que veníamos mencionando en los últimos días, te digo, ¿verdad? La presencia de Víctor Salazar, de Saúl Salcedo, de Agustín Alet e Iván Torres. Mañana obviamente va a estar Gastón Olveira porque Aguilar está con la selección. Y después te decía lo del medio campo. Habría que ver si va a ser Derly González, el volante opositor derecho, por izquierda Marcelo Estigarribia o Ramón Sosa, y arriba el Pollo junto a Isidro Pita o Walter González. Por allí más o menos va a pasar el equipo que hoy entrena 15-30 horas en la Villa. Un abrazo, Ariel. Hasta mañana, señor. Bueno, tenemos el informe del futsal. Cerro Colonial es la final, Fede, ¿no? El sábado se va a jugar la final de la Liga Premium de Futsal FIFA. Cerro Porteño va por otro título frente a Colonial, que buscará cortar la racha de títulos sucesivos del ¿Cuál equipo es la cultural. figura de Colonial? ¿Quién es, mejor dicho?
Damián Mareco es una de sus figuras. Damián Mareco, ¿y el Cerro? Y Cerro Porteño tiene un par de... con los hermanos Ayala que... Son todos figuras. Que no vienen jugando. Ayer hizo 3 goles Francisco Martínez. Ayer le ganó Cerro 9-1 a Resistencia y pasó a la final de la Liga Premier. Para ir a la pausa, Jota. Lo de los entrenadores se quedó colgado. Pero se quedó colgado. Vamos sí, hay que hablar después. No, es que no quiero hacer ahora porque tenemos poco tiempo. Me acuerdo. Podemos hacer mañana, Jota. Sí, pero es lo porque, pero es un punto Víctor, importante para anotar por favor eso, lo de los entrenadores, para seguir tocando mañana decía, el tema. No se puede poner regla en todo. Pone entrenadores Jota y ya nos vamos a acordar. No, que decíamos, para hacer sintetizar nomás, de el que no se puede cortar todo y poner reglamentos para cortar. Y hay cosas que cortando todo se alarga todo. O sea, si vos haces que los entrenadores trabajen por lo menos un año y no esté cambiando cada rato, me acuerdo cuando va a tener un rebote progresivo. Totalmente. Porque 6 técnicos extranjeros comenzarán el torneo por clausura y 4 paraguayos. De los 4 paraguayos, 3 fueron mundialistas como jugadores. Francisco Arce en Cerro Porteño, Pedro Sarabia en 12 de octubre y Chito Ayala como técnico de River Plate. El único que no es mundialista, pero que tiene mayor vigencia entre algunos que citamos, es Troadio Duarte, técnico de Guairén. Me acuerdo cuando Fabro debutó contra Venezuela y Rivero le reclamó: acá no sos figura, acá tenés que correr. Y en esta selección nadie le dice nada, nadie dice también nuestro amigo Guasapero. Yo le sumo a Rodrigo y a Sergio Orteman, que nacidos en Uruguay, pero de fútbol paraguayo, son del hoy en día ya claro, son con muchos rasgos paraguayos. Y Garnero también, o sea, en ese sentido. Y Jubero creo que también, porque Jubero hizo una carrera importante como técnico. Jubero y Garnero ganaron pero... su lugar como técnico, pero Rodrigo y Sergio Orteman son formados acá. Sí, es cierto. Todo paraguayo no mandan. Pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. 13:26, para cerrar, Nico. Un chiquitito, está Julio, espera que Julio un chiquitito. Le pregunto a José, con 240.000 firmas, ¿se le puede mover el piso a un político importante de Paraguay, por ejemplo? ¿O qué cree, José? No alcanza. No lo vas a mover, no va a alcanzar. No alcanza. Ni siquiera con manifestaciones de mucha gente en las calles no lo mueve. Sí. No, es que somos los... Pero... Es difícil. El marzo, te doy como referencia, el marzo paraguayo se llenaron como 300.000 guaraníes, personas, pero tuvo que haber un juicio político y morir 8 personas. La única manera. 240.000 no alcanza. No alcanza. Hay 240.000 firmas para que se repita el partido Francia-Suiza. No hay posibilidad. ¿En base a qué? Denuncian que Jan Sommer no estuvo sobre la línea al parar el penalti decisivo a Mbappé. Tuvo el pie. Acá dicen que no. Tuvo el pie izquierdo, sí. Para mí sí también. Es milimétrico. Ahora vamos a contratar una óptica para 240.000 personas ahora. Pues, tuvo el pie izquierdo, vos tenés que tener un pie sobre la línea y un pie tuvo sobre la línea Sommer para tapar el penal. Acá dicen que no. No. ¿Sabes cómo dicen ahora? ¿Cómo era que decían los muchachos? Más chiquitito no hay. Más chiquitito no hay. ¿Viene o no un campeón de América Libertad? Julio, ¿cómo estás? Qué mal perdedores son los franceses. Camilo Mayada, 3 años de contrato, ya lo anunció oficialmente el Club de Libertad. Últimamente en el Atlético San Luis, volante ofensivo de 30 años. Marcelo Díaz va a ser anunciado también en las próximas horas. El volante que viene proveniente también de Racing Club de Avellaneda. Y hablando de Racing, otro ex Racing está a punto de cerrar con el equipo paraguayo, con Libertad. Hablamos de Lorenzo Melgarejo, del paraguayo, del lateral volante, por la muy buena relación existente entre la dirigencia de Libertad y el representante de Lorenzo Melgarejo, que a su vez también representa a Julio Enciso. Y lo de Lucas Boye, delantero de 25 años, del Elche de España últimamente, que brilló también en River Plate de Argentina, se está negociando. Falta muy poco para cerrar el acuerdo y para que sea también el refuerzo de Libertad para este segundo semestre. La apuesta, la Copa Sudamericana, la Copa Internacional es la gran apuesta de Libertad y paralelamente competir también en el torneo Clausura. Pero a diferencia de lo que fue el primer semestre, por lo que me dijeron, el equipo titular, el equipo A va a jugar la Sudamericana y el equipo B va a competir en el torneo Clausura. Próximo amistoso va a ser acá en Asunción. El plantel le retorna el sábado ya del departamento del Alto Paraná
de la zona de Mingaguazú hasta Asunción para continuar con la pretemporada, y lo que ya se sabe también lo de Adrián Martínez, que va cedido a préstamo a Cerro Porteño. Con estos refuerzos que ya mencionamos, lo de Marcelo Díaz que va a ser anunciado, lo de Camilo Mayada que ya fue oficializado, lo de Lucas Boyé y Lorenzo Melgarejo que se va a dar en las próximas horas, seguramente ya se estaría cerrando el cupo de contrataciones para este segundo semestre en el campeón paraguayo Chipi, compañero. Muy bien. ¿Y 29 para cerrar, Jota? El 9 campeón de la Sudamericana, de él hablaba. El 9 campeón de la Copa Sudamericana. El 9 de Crespo. A la pucha. Tira, Jota. ¿Romero? No tires a medias. ¿Romero? El Brian. ¿En serio me decís, Jota? Así dicen las malas lenguas, yo no sé. Yo no tenía esa. Tira un poco en Twitter, Alvarito. JJ Gómez. No, espera. No, atendé. Vamos a esperar. Aprobación de J necesitamos. Aprobación de J. Vamos a ser responsables. Que J. Yo digo que lo evaluaron y es una posibilidad. Después, JJ Gómez, pone entre comillas, pregunta. ¿Y si viene Brian Romero a Libertad? Ya viene, hablando de venir, ya viene Carlos Valle, ya viene Javier Panza, nos vamos. Chao, Gremio tiene 2 puntos. Chao, viejo. Nos vamos del informe de fútbol de playa. Paraguay en semifinales del Sudamericano, a punto de clasificar a una nueva Copa del Mundo de fútbol de playa. ¡Aguante los Punandí! Chao. La selección paraguaya de fútbol playa obtuvo su pase a semifinales de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2021. Superó ayer 6-1 a Ecuador en Río de Janeiro, sede del selectivo. Los goles paraguayos fueron anotados por Sixto Cantero en 2 oportunidades, Milciares Medina, Carlos Carvalho, Luis Ojeda y Giovanni Benítez. Con la victoria, los Punandí suman 9 puntos con puntaje perfecto en sus presentaciones. Hoy Brasil será su siguiente rival, en duelo marcado desde las 14 para definir posiciones del Grupo A. Por la otra serie, ya clasificaron Colombia y Uruguay. Las semifinales se jugarán el sábado y la final el domingo. 3 selecciones sudamericanas clasificarán al Mundial. Con una victoria más, los Punandí se anotarán en Rusia 2021. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Las vacunas contra el COVID-19 salvan vidas. Por eso, no dudes. Vacunate si ya te corresponde. E insta a los demás a que lo hagan también. Es la única forma que tenemos de ganarle a este coronavirus. Ya lo vimos en otros países. Las vacunas funcionan. Seguí utilizando el tapabocas. Seguí lavándote las manos y respetando la distancia social. Si tenés acceso a las vacunas y si podés, vacunate. La vacuna contra el COVID-19 es vida. No dudes. Vacunate. Es un mensaje del grupo Venus Comunicaciones. Radio La Unión R800 AM.